Hey, muy buena gente, se me da. Vamos a continuar el persona. Vale. Quiero me maxear un poco porque me faltan muchas cosas. No tengo dinero, por ejemplo. Ahora mismo estoy corto. Creo. No sé dónde ver el dinero. Pero sé que no tengo. Quiero subir a Ryuji. Me falta subir a Ryuji y es importante. No he subido tampoco a Mareki, creo que se llama. No he sacado todos los me faltan muchas cosas, así que vamos a maxear un poco, ¿vale? Primero, hoy es domingo en la noche. No sé si ya volví de la calle, ya no puedo hacer nada. Tengo que ir. Oye, Chris, dime dónde putas, porque no me acuerdo. ¿No me acuerdo o no lo sé? Vale, esto es para el encanto, ¿cierto? Era para algo. ¿Y para qué lo quería? Ah, porque la misión de Makoto necesita nivel 4 de encanto. O 5. La de Anne ya llegué al máximo. Ya podía decirle dame un beso y follemos. Pero le dije que no porque ya tengo novia. Vale, sí, es encanto. Takemi. Takemi es mi novia. Siempre ha sido mi novia. Yo pico doctora independiente de matchup. ¿Tapo algo con la cámara ahí? Nah, se ve todo guay. Parezco Barney, ¿no? Yo, ok Google. Pon las luces blancas. Better. Por fin te has levantado, aunque estés de vacaciones no desaproveches el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, vale, claro, la Medjed de Soy. The site's main page now displays what is thought to be the mark belonging to the Phantom Thieves. More so, the personal information of a Japanese man, a possible Medjed member, was illegally publicized. Aren't these the guys people have been up in arms about? Medjed has yet to issue an official reply. Furthermore, their previously announced cleanse of Japan has remained unimplemented for now. Some speculate that they have taken this series of events seriously and ultimately canceled their plan. No tenía el micrófono. Hostia, es verdad. Está desactivado lo de los filtros. Nadie me dijo nada. Tiene que estar escuchando como el culo ahora mismo. No veo. Ahora. ¿A qué viene tanta sonrisita? No es nada. Well, stop it. You're gonna drive away all my customers. After the commercial break, we will be asking guests from various fields about this turn of events. But there ain't any customers. Can it? My customers are on summer vacation too. Oh crap, I just realized our break's almost over. There are still 10 days left. Hostia, todavía I want falta to go mucho, somewhere, but we can't just leave Futaba-chan alone. Some things still concern me too. Like that research. Oh, did you just get up? Good morning. La niña esta. Seems she's cautious of us. Hey, Se puso detrás why de don't mí. we go upstairs? If any customers Vamos a enseñarle a hacerlo al we'll be even revés. more afraid. Why don't you go with them, Futaba? Have fun. It's about time my regulars show up anyway. So I don't want you guys loitering around my store. The fact that there were no damages due to the hackers. Hostia, su nombre, Shido. Buen The nombre. issue I want to make clear is the attitude of the police, and more importantly, the government.
What do you mean? Are they doing their best to find an effective countermeasure against these phantom thieves? Is it not the government's duty to create a society where its citizens can live without worry? Unfortunately, the current cabinet is powerless. As such, they should be disbanded. I believe now is the time for me to risk my political career in hope of making a new reality. A new political system that goes beyond parties or factions. An ideal country of peace and order. This politician seems quite promising. I have to agree. I hope he can work to ease the anxieties of the elderly. What do you think, boss? Oh, sorry. I wasn't listening. Ah, mi próximo objetivo, ¿no? So the Phantom Thieves only stole the heart of Futaba Sakura, and Mejid was in turn defeated by her real-world hacking abilities? This does correlate to the facts as we know them. If he's telling the truth, then Wakaba Ishiki didn't commit suicide. Did a third party target her life with the goal of destroying her research? No, Mama. Wakaba's death was 2 years ago. That also coincides with when the incident started occurring. Does this other metaverse user that Madarame and Kaneshiro mentioned really exist? ¿Igor existe desde el Persona 1? ¿O desde el 3? ¿O sabes? O sea, Velvet Room y las otras dos personas que siempre la acompañan. I suspect that these cases are all connected to a larger man-made Yo no me acuerdo cómo se llamaba mi novia en Persona 4. Que era la compañera de Igor. Confirmed its viability. Although I wouldn't have expected a new criminal to come to light from your testimony. What did your group think of this other metaverse user? How self-centered of you. The Phantom Thieves tamper with people's hearts without asking consent. How is that different? No los matamos, no los ponemos en coma. No matter how you thought of them, there can be no Solo a los malos, más malos. Creo que hay diferencias. Either way, I will get to the bottom of this. ¿Me puedo follar a la fiscal? No me da nada. ¿Cómo que no? Let's move on to your next crime. Y no cambia nada como me hable o lo que sea. You should know who he is, considering what happened. Y como sube automáticamente con el tiempo. Will be serious. I'm sure you understand why. Answer my next question carefully. What did you do to this Okumura? Pero si la relación con ella sube automática. Es igual que la de Morgana y la de Igor. Sube jugando. ¿Ah, qué importan las respuestas? ¿Pero por qué el juego no me lo dice? Ok. Yo pensé que podía decir lo que me diera la gana. Hostia puta, ok. That means our enemies aren't limited to shadows. I thought the other people were just victims, like the slaves at the castle or the walking ATMs. Even though they seemed... Y yo qué sé, para mí todas las respuestas son iguales, simplemente es una forma chula o no de decir las cosas, o simplemente literalmente puedes no responderle ninguna, te puedes quedar callado. Be alive, they're only part of the backdrop. The environment. In other words, creo que le dije que the confiaba en palace ella. ruler determines the form and strength of their cognitions. I would have loved to ask Futaba's mother how far along she was with her research. Research, huh? She was looking into that. Ahí está Futaba, mírala en mi cama. Aprendiendo dónde tiene que ir. ¿Está comiendo? Estoy muy lejos de la pantalla, como si esto fuera un tele, esto una pantalla, es para... Esto estará un palmo, pero... Me alejo para que veáis todo mi cuerpo. On top of that, the research might have been stolen and used by someone else. You mean those guys that showed Futaba-chan the fake suicide note? If that is the case, those people are unforgivable. Hey, Futaba. Is there anything else you can remember? Creo que no tengo el cabello. She is ¿Y quite... cómo que qué me refiero con alargarla? Pues el tiempo está del otro lado.
está comiendo? Can I snag a bite? Parecen fideos. Meanie. Why don't we take a short break? Ah. I'm thinking, even if Coño, sigue en Futaba mi is a cama. genius, could she really crush an international hacker organization that easily? The one who taunted the Phantom Thieves was a guy in Japan. I knew the Medjed members in Japan weren't anything special, so I wasn't worried. How do you know that? ¿Por qué te ponen mal los cascos? Si alguien se los pusiera así, eso nos aguanta. ¿Saben? What do you mean? Should we take that literally? Para algo en la cabeza. O sea, ponértelos así es de imbécil. But since I stayed anonymous, a bunch of guys from all over the world started using the name. And those were the ones committing cybercrimes. It was a hassle to expose all of them, so I just left them be. So Futaba was the true Medjed, and we were freaking out over some weak-ass dipshits? You should have told us from the start, Futaba. ¿Qué? ¿Cómo vas a creerlo tú? I discarded the Medjed name a while ago. I'm Alibaba now. Futaba, what do you want to do now? Since you know our secret, we'd like you to join our team. No puede, ¿no? Just like that? This may even ensure Esto our no es investigation of un mementos goes along smoothly. personaje jugable. Well, I guess. Well, Futaba's real amazing. She's gonna be a big help for us, huh? Say, Futaba, how did you find out about us? Secret. Where did you learn to hack? Private. When did you obtain the nav? I refuse to answer. Futaba-chan sure is unique. Still, it'll be a problem if she doesn't open up to us some more. At the Y very más te da least, todo we lo need que to me be acabas able de to preguntar. communicate normally with her. What should we do? That ain't gonna fly. First, we'll need No to te la va a help her follar, me acaba de connections. decir If we Ryoji. each spend an entire day with her, maybe she'll get more used to being around us. I see. We do have the time thanks to summer vacation. We can begin tomorrow. Let's go to the beach. There'll be tons of people there. Plus, we got totally dried out in that desert. ¡Oh! Episodio de Playa. Let's go. Forgot I hadn't gone to the Vamos, beach préstame yet. tu crunchy. Quiero ver este anime. Excuse me. I'll come by tomorrow. See you then. Por probar más Let me cosas. help as well. I don't have anything planned. Thanks. We can set a schedule with everyone else depending ¿Tú lo on has when visto we're tú? free. Okay. ¿Viste que sí? Porque ahí sí parecía... Ahí, fue que dijiste que ahí Ann sí parece una niña. Do this. Why me? ¿Qué? ¿Morgana? ¿Rechazando a una mujer? Eso confirma que lo ve como una niña. Es más niña que todas las niñas, ¿eh? I understand how you feel. Thanks to the incident with those hackers. Ya le gustaría que Ann le hiciera eso. Joder. A mí me hubiera gustado cuquear a Morgana, pero es que no le voy a hacer eso a Takemi solo por joder a Morgana. Or some avid supporter. There are no tracks whatsoever, so they must be quite skilled. Either way, the general public recognizes the Phantom Thieves as the subjugating party. They're gaining support and influence much ¿Sabes? faster Meterme than we could have con anticipated. Ann y que nos vea follar y que se retuerza en su tumba. Bueno, en la esquina de la... It's even possible that a powerful person is behind them, plotting the psychotic breakdowns. If only I had realized sooner. It's rare to hear you speak in that tone. For the sake of my justice, I won't forgive them. ¿Por qué eres confidente si eres malo? ¿Persona alguna vez ha hecho eso de engañarnos haciéndonos pensar que una persona es tal por hacerla confidente y después de eso se descubre que no lo es? Yo también he oído cosas, está volviendo un tema de conversación muy recurrente. A decir verdad, un ataque de Medjed habría causado grandes perjuicios. No me sorprende que nos admire por haberlo evitado.
Y se lo damos a Alibaba. Ha sido de gran ayuda. No ha sido nada. Lo que me recuerda que... ¿Os acordáis de cuando los cajeros del banco dejaron de funcionar? Eso no fue cosa de Medjet, ¿no? No, no tuvo nada que ver. Entonces la exagerada reacción de la gente fue mera coincidencia. ¿O eso los rumores no eran ciertos? ¿Tú crees? Entonces me callo. ¡Me cae muy bien! Pídele perdón, Yusuke. ¿Yo? ¿Por? No sé qué significa esa cara. Is this really going to be okay? I'm worried about how things will be from now on. Aparte, porque vas a decir que Ann no lo pilla. ¿Tú crees que una básica como Ann no sabe escribir en emojis? Por favor. Es que la están haciendo, literal, están esforzándose mucho en diferenciar su edad. Why is he, of all people, getting excited about this? Well, the news really did draw Que se a lot cree of que ha hecho attention. I algo. can't wait to see what happens. Lo he ignorado todo el tiempo. Esta... Mierda, no quería hacer eso. Oh, honey. Wow. Oh, honey. Vaya, los filtros no dejaron de escuchar los tiros que me acaban de pegar. Me da igual, no estoy muerto ni nadie que me importe. Is this weather a result of climate change? Seguro que rompemos algún récord de temperatura. Yo prefería que no, la verdad. Aún así, esta época del año es la mejor para tomarse algo bien fresquito. ¿Has oído algún cotilleo bueno? Ya mismo tengo una entrega y no tengo nada. Si te anda. A ver, déjame ver un segundo. ¿Qué me das? Ah, pero no me lo dice, coño. ¿Qué? Ah, no, sí. No. ¿Qué era lo de exclusividad? Lo de la exclusiva infundada. ¿Y por qué si la siguiente habilidad es al...? Ah, debido al nivel de seguridad al encontrar una nueva habitación segura. El nivel de seguridad crece lentamente y baja al derrotar al enemigo. Vale, es justo lo que necesita. A ver, está bien. Necesito la de Akechi, que no sé qué hace, pero necesito saber qué hace. Hey. Bueno, yo voy a dar una vuelta, avísame cuánto quieres irte. I see. Que es una exclusiva. Normalmente ese tipo de cosas no salen a la luz. ¿Tienes fotos o videos de eso? Puede que Mishima. Genial, tienes buenos contactos. Pero de verdad, los ladrones fantasmas de corazones son a niños jugando en un parque. No luchando por la sociedad. Ese no es mi nombre. Mi nombre es mucho más serio. Los comedores de culos. Ah, eso sí que tiene gracia. ¿Crees que son unos virtuosos? En mi trabajo no hay mayor señal de engaño que la benevolencia. Ya sabes, como los actos de una asociación benéfica o los criterios de un premio de la paz. Lo mismo pasa con los ladrones fantasma. Algunas cosas hay que cogerlas con pinzas. Venga, no seas aguafiestas. ¿Por qué? ¿Es la verdad? Otra vez, antes eras más positiva. Cállate, el pasado me importa un comino. Dame sushi. ¿En un bar venden sushi? Qué grande Japón. ¿Por qué no vuelves a hablar de política? Imposible, me han pasado al departamento de cultura y entretenimiento para siempre. Vaya mierda de empresa. Quiero decir que ya ha pasado más de un año desde el incidente. Con lo del incidente me refiero a... No digas nada más, no tiene nada que ver con mi fuente. Ah, lo siento. Joder, se me está pasando el pedo. Lléname la copa, Lala. Pues mira que eres cría a veces. Esto está muy españolizado. Me pregunto si a alguien que no está tan cerca como yo de eso, cuando juega esto le molesta. Por ejemplo, Chris, ¿tú entendías todo cuando hablaban? ¿O algo no has entendido porque literalmente es español?
A la vaya cara has puesto, pues, de España. Bueno, ¿por qué vienes a un bar si no puedes beber alcohol? Por ti. Ajá, es cierto. ¿Crees de verdad en los ladrones fantasma? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y quieres beber algo? Si quieres beber de mi copa. Bueno, al menos sé que me vas a hacer de utilidad. A mí los ladrones fantasma no me interesan nada, pero sigue informándome, ¿vale? Ah, no te interesan, es simplemente porque, pues vamos, es algo, pues una noticia jugosa para tu periódico. I'm okay. ¿Por qué es donde Santa Lala? ¿Y mi bebida? ¿Qué pasa? Eres baleta que el caballo del malo. ¿Eso es tan España? ¿Decir esa frase? Nosotros aquí decimos, yo qué sé, más lento que río de mierda. Y no puedes ir a comprar más, yo te esperaré siempre. ¿Qué esperamos? ¡Oh! Veniendo aquí subo encanto, joder, ¿por qué no me dicen? Me mola mucho el Royal y que haya cambiado eso, que cada encuentro con el confiante te sube una cosa. La esta del Choji te sube conocimiento, esta te sube encanto, que Takemi te sube coraje. No, se me ocurre nada más. Our master would like a word with you. Stand up straight and listen closely, inmate. It seems you freed the heart of a frenzied girl and saved her from her haunted past. Let's see. Another step has been taken to rehabilitation. You are progressing quite nicely. ¿Estás hablando de Oji? Our master bestows words of praise upon you. You'd better feel honored. By the by, more curious information has found its way to your ears. A scientist's research. It seems that world may secretly be known after all. Furthermore, that very research has been stolen and is now used. ¿Están conectados los personas? Aparte de en sus personas. I wonder how this will change the approach you take toward your rehabilitation. Allow me to grant you a new power worthy of your current self. ¿Qué más puedo hacer? Supongo que simplemente subir más Be personas. sure not to let your guard down, otherwise you may get swept off your feet. Nada. All right. We shall meet again. Time to go, inmate. No. Caroline. Dame con ese fuete. Okay. Hoy les toca a Makoto y a Yusuke. ¿Qué cosa? ¿Les toca qué? ¿No he prestado atención? Puta, ¿puedes abrir? Ah, ¿pasar tiempo con ella? ¿Abrir el qué? La puerta principal. ¿Por qué? ¿Tú no vienes yo? Estamos frente a la casa de Futaba. ¿Vais a reunirnos aquí, no en el line? ¿No es más cómodo así? No, no me habías dicho nada. ¿Podrías darte un poco de prisa? Que nos estamos abrazando aquí afuera. Eres un demonio. ¿Sigue siendo tímido? What is that supposed to be? Don't worry about it. Such avant-garde design. You have excellent taste. Yusuke me cae muy bien. Let's get started, shall we? What do you plan on doing? I'd like to simply have a normal conversation. That is the basis of true communication, after all. Yes, you must be well versed in speaking when you are student council president. Don't think too hard Bueno, about claro, our podías haber conversation. entendido todo por el We're just inglés y going to talk olvidarte de about lo que ordinary traduce. topics today. And what do you mean by ordinary topics? You know, things like food or the weather. Well then, let's begin with food. What do you like to eat, Futaba? Organic. You know, things like food or the weather. ¿Por qué lo hizo al revés?
Once. That wasn't exactly what I meant. Let's try a different topic. How about the weather? I heard that this heat wave is showing no sign of stopping. Dunno, I haven't been out. Oh, right. Makoto's getting Y no sé, overwhelmed. calor aquí. ¿Acaso tu habitación está en otro It mundo? wasn't supposed to go like this. By the way, Yusuke, what have you been doing this whole time? Jugando con los Power Rangers. Superb. Some of their heads came off when I was moving. Acaba de poner los Power Rangers en las poses de las fuerzas Ginyu. Really? Them, but I made sure to rearrange them pleasingly. Y les cambió la cabeza a todos. My children! What have you done to my children? They appeared to be quite shoddily made. They're from Phoenix Rangers Neo Featherman! Entendí todo. Yellow and Pink's heads, and Red's been hacked to bits! This is all Inari's fault! Inari? You know, Inari sushi? The tofu things foxes eat in the old stories? What kind of fox doesn't know that? Inari. Oh, they were in the perfect poses too! There was so much work getting them set Estaban up just literalmente right. parados. Pueden You estar en wouldn't la, know en la sticks estantería de la hit you in tienda. the face, Inari. How dare you say that to me? Of all people! Sheesh, that's not a conversation anymore. It's a full-blown argument. Yeah. Lo que le acaba de decir. I see. No sabrías del gusto ni aunque te abofeteara la cara y te pisara el escroto. Almost any dramatic scene you Qué can imagine. interesante. Eso le dijo, estoy parafraseando. Victory is great for action, and Neo's got the best transforming suit. So cool. Fascinating. No les cambió la cara, les había cambiado todo. Eran todos varios But colores. models offer a much different means of enjoyment. Huh? Take a look at that. Futaba's having a regular conversation. Sobre arte. Seems she doesn't have a problem talking to others as long as the subject interests No, la her. verdad me mola. He hecho Suppose muchos the cursos topics de I historia brought del up arte. were not the right ones. So this is all I gotta do? What a breeze! Que no In puedo that saberlo case, todo. we should advance to the next step. How about we have her spend time in someone else's room? Yes. She hasn't had many chances to leave the house yet, so that would be the perfect opportunity. Don't set the bar so high! Okay. I've left Pero ¿por qué te Tamara's sientas on como reach. él? Es He'll be bastante... there as well, so you'll be okay. Can I wear my mask? No, y solo es una I máscara. think it would be best if you didn't. There's really no telling how tomorrow's going to go. Si estoy perdiendo mi día en esto, ¿puedo por favor hacer algo? Y es martes, hoy podría estar con Ann. Dime que puedo salir. Putaba. Mis Phoenix Rangers casi acaban en el otro barrio. No compliques más las cosas, no es que todo haya ido a la perfección, pero es un paso en la dirección correcta. Será mejor que mañana pasemos el rato en la habitación de otra persona. Futaba tiene una personalidad difícil, buena suerte a los dos. Cállate, Inari. Muy bien, mañana es nuestro turno. Hasta mañana, Futaba. Tenemos tanto de qué hablar, hay que Leon ganas. and Ryuji teaming up ¿A honestly dónde worries me. vamos? A ver, ¿puedo hacer algo esta noche? Vale, voy contigo ahora. Aunque las misiones con ella siempre van a ser luego ir a Mementos, ¿verdad? I'm going to shrivel up. He sacado el puesto a la calle para ver a la gente pasar, pero igual me derrito. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Pasar tiempo contigo. Adelante. Aún no he acabado con las pruebas. Aún está atendiendo cliente, quédate a mirar, por favor. Good evening. Esta es la primera vez que vienes, ¿no? Sí, por recomendación de un colega. Dice que puedes ayudarme con mis problemas, ¿es verdad? Claro, el destino es absoluto. Bueno, la cosa es que estoy prometido. La próxima primavera le daré el sí a una amiga de toda la vida. ¡Qué maravilla! Enhorabuena.
Bueno, ¿qué te preocupa? ¿La fecha de la ceremonia? ¿El destino de la luna de miel? No, ¿qué va? El problema es, no sé si vamos a poder casarnos. La verdad es que el presidente de uno de nuestros mayores socios me ha ofrecido la mano de su hija. Así que en eso consiste verse abrumado por los compromisos sociales. ¿Crees que estaría mal rechazar la oferta del presidente? Relájate, anda. El poder divino nos dará la respuesta. ¿Cómo eso es una pregunta a la que responder? No entiendo. Sí, lo he visto todo. ¡Ay! ¡Ay! Parece que si la rechazas te arruinarás. No, entonces tengo que anular mi compromiso. Honey, quizás sea buen momento para usar tus poderes. Ese hombre está sujeto a sus compromisos sociales. ¿Qué debería hacer? No quiero responder esto. A ver, yo soy un cursi de mierda, pero quizá no sea lo mejor para ti. Aparte, si te interesa lo más mínimo, si lo has dudado, es que ya me das asco. Que se le podría haber ocurrido a cualquiera. ¿Qué le dirías para que elija a su amiga de la infancia? A lo mejor la secuestran. Yo soy la respuesta, no sé qué quieras que te maldiga con mi poder divino. Que la secuestren no es ninguna cría. Un momento, ¿en serio crees que podría ir detrás de ella? Uf, entonces que todos harían cola por salir con alguien así. Pero no lo voy a permitir, el único que la va a hacer feliz soy yo. ¿Tengo que elegir bien? ¿En serio? He sido un idiota por dudar aunque haya sido un momento. Yo me voy a casar con ella, muchas gracias. Ha vuelto a ocurrir. Has vuelto a enterar el destino, ahora dice que tendrá éxito en el futuro. No tiene ningún sentido nada de lo que está pasando aquí, He pasado de tus poderes, pero ya van 3 veces. No me queda otra, debo aceptar que se puede cambiar el futuro. Me lo has demostrado y como agradecimiento por mostrarme la verdad, a partir de ahora te daré un servicio especial. ¿Bajo la mesa? ¡Oh! Jamás me habría imaginado que se podía cambiar el destino. No serás vidente. No, lo siento. Ya veo, ojalá algún día pueda conocer a uno. Pero no eres tú una. Aunque de momento ese deseo solo me recuerda que yo no puedo cambiar mi destino. Siempre seré un monstruo. Ostras, qué tarde es. Tendría que ir tirando hasta la próxima. ¿Qué pasa si me meto con 2? Es que me quiero meter con ella. You seem surprisingly calm. I thought you'd be more panicked. There are no customers. Yo! We're here. Sorry we're late. We were out buying stuff and I got a little caught up in what to get. So many snacks. What exactly do you plan on doing? Well, summer vacation's the time when you lounge around in your room all day. Yeah, and eating snacks is the best part of that. Your lingerie. You're gonna get fat, you know. Shut it. Hey, where's Futaba? You have done well in coming here. Shit freaked me out. Hey, you Futaba? Yep. Welcome. Why are you wearing that? Yo soy tímido. ¿Ayuda en algo ponerte una máscara? Como que no es lo que te incomoda el hecho de tener que hablar con personas, de estar rodeado, de estar en una situación social, sino que me vean la cara. No creo, ¿no? O bueno, vamos, no desde mi punto. No lo haría más fácil si no se me viera la cara. Have it. Anyway, bring it. Not sure I get it, but let's do this. Sheesh. Looks like today's going to be another noisy day. For real, it was freaking amazing. There were girls all over me. Wait, you don't believe a word I'm saying, do ya? No se está hablando de un sueño. It's you we're talking about here. There's no way you were ever a chick magnet. What was that? Agreed. As a member of the opposite sex, I sense no charm from you, Ryuji. Plus, popular guys wouldn't go bragging about that stuff to other people. I keep wondering if I should do It's a member of the opposite sex. But
The dresses show a The lot of opposite- skin, right? opposite Hey, sex. are you even listening? There's no point talking about wedding dresses right now. None of us have significant others. Yo. I'm not getting married anytime soon. Can we please talk about something else? You know, Futaba's fine having conversations. Yeah, she doesn't have any trouble speaking her mind. Seems totally normal to me. I don't know what normal is, but if this is it, I'm happy. I totally thought you were gonna be some weirdo, but I guess all that worrying was for nothing. I'm relieved too. Deberías saberlo, eres Things should keep genio. going smoothly at this rate. By the way, Cada vez se une what's on the alguien más agenda for tomorrow? inteligente. Parece el How primero about we Ryoji. have her try helping around the cafe? That's perfect. It'll be Yeah. good practice to have her up in front of strangers. Eep! Nope, nope, nope. Showing up in the shop at lunchtime will be like super crushing hard mode. You don't have to deal with customers if you don't want to. Maybe you could dry plates in the back. What? Oh. Oh, okay. Then it's all set. We'll be rooting for you, Futaba. You're all gonna pay for this someday. Está gruñendo la niña. Ojito. Que igual... ¿Cómo se dice? Nos filtra las nudes. Su popularidad está por las nubes, tenéis que escuchar esto. Esta chica tan guapa quiere salir con el ladrón fantasma, pero contigo no, ¿eh? No me sorprende, como miembro del sexo opuesto, ¿otra vez? No hace falta que lo digas también por escrito. ¿Qué narices habéis estado haciendo? Charla de chicas en el LeBlanc, bueno, más bien charla de comida. Así que ha conseguido su objetivo del día. Lo siguiente es platicar delante de otra gente. ¿Qué? No va a pasar nada, estará contigo en todo momento. Queremos facilitarte las cosas, así que tu primera prueba será ayudar en el LeBlanc. ¿Cómo me llamaban Persona 4? Tenía algo que ver contigo. ¿Era Mega y Chris o algo así? ¿Se puede ser menos creativo? Soy diseñador, por favor. Solo Megalops te acompañará mañana, buena suerte. Mega Chris, ¿no? Era simplemente así. No, sé de fiar. No me van a dejar los días, solo las noches. Es una putada. Aquí no hay forma de mejorar mi encanto porque ya no puedo ir por la película. ¡Oh, puedo salir! Perfecto. Vamos. Bueno, espérate. Dame un segundo. Quiero ir a cambiar la peli. ¿Dónde consigo el libro de lectura rápida? What would you like? Domina la persuasión. ¿Esto será encanto o gentileza? Aquí, ¿no? Welcome. No, por cierto. Aquí no. ¿Qué puedo hacer? Don't pass out, okay? Sería que saliésemos por ahí alguna noche los dos solos. No me importaría cerrar pronto la clínica. Gracias a la persona de la muerte. Puedes hacer los con Takemi. Tengo mi culo. Bueno, ¿qué vas a hacer después del rato con Takemi? ¿Puedo hacerlo? No puedo sacar nada. O sea, ya si quiero pasar tiempo con ella es por pasar tiempo con ella. No hay nada que cambie. Yo lo tengo todo.
Bueno, la verdad es que cuando la novia llama... ¿Pero por qué no puedo salir? ¿Se supone que íbamos a salir? No quería hacer eso. No ayuda en nada. Ya la tengo al máximo. Bueno. Cuando Futaba... Viene Futaba a intentar ayudar en la cafetería. No va a ser un día estresante. You want me to let Futaba help out around the shop? But I've never had her do anything like that before. Is she gonna be okay? Yo creo. La verdad es que no lo sé. Yo creo. Still, putting her out in front of customers is a little much. Don't worry. I did graduate middle school last year. I'll be fine if I just think of this as my first summer job of high school. Well, in that case, how about you wash the dishes? Just don't push yourself too hard, okay? Me encanta la voz de Futaba. Acaba de quebrar un plato. Lavándolo. ¿Cómo? Sure thing. Keep an eye on Futaba for me. Wee! She a new part-timer? Man, smooth as always. What number Bond girl is this, boss? It's not like that. You usually go for the older ones, right? It's only natural you'd want someone younger sometimes. It's like the Guatemala peaberry coffee. Its acidic sweetness is akin to a breath of fresh air. Sorry, we're serving a blend today. Hey, snap out of it. Hurry up and bring him the coffee before it gets cold. Tío, literalmente es muy pequeño este lugar. Yo, here's your coffee. When in the world did she... Hey, Futaba, haven't I told you not to show up in front of people with that damn thing on? And be more polite when you're bringing something to a customer. Here is your coffee, sir. Thanks. ¿Esa máscara es de algo? Job right. Turns out this is pretty easy. To think Futaba would go out and talk to a customer herself. Mask aside, I'm impressed. Looks like people really can change. Sojiro, want me to bring coffee to more customers? Mask off first. I'll think about it. Ah, identidades, había leído habilidades. Me ha parecido ir a alguien que nos conoce, ya estamos con rumores falsos. Al menos somos famosos y la gente rumorea sobre nosotros. Igual hasta salimos en noticias en internet por la tele. Sí, si nos pillan, bueno sí. Por cierto, ¿qué tal ha ido hoy? He estado sirviéndoles café a los clientes. Pero llevaba una máscara. Así que se ha presentado ante los clientes con esta cosa puesta. Bueno, más te vale acostumbrarte rápido. No puede ser un ladrón fantasma y te asusta a la gente. Haré todo lo posible. La verdad es que no tiene nada que ver con la otra. No sé por qué Ryuji tiene hambre de protagonismo si es un segundón. El amigo tonto del protagonista. ¿Dónde está el libro? ¡Chris! Oh. I was waiting.
Hay una serie de lugares de tu realidad que podría favorecernos, pero ya lo hice una vez, ¿no? ¿Ya no lo hice? ¿Por qué me lo están enseñando de nuevo? ¿Nunca lo he hecho? In that case. Very well. What'll you do? ¿Esto me da algo? Pasar tiempo con ellas no mejora la relación con ellas. Guide me, inmate. Dios, ¿yo he hecho esto? Tiene la forma de una nave misteriosa, desde luego, pero es mucho más pequeño de lo esperado. Este es el plato que decían que era tan inmenso como el cosmos, menuda decepción. Recluso, no esperarás que te demos una recompensa por esto, ¿verdad? Entonces ahora la humanidad pretende generar sus propios universos, ¿no es así? You've got guts. Ya vale de hacerte el listillo, recuerda cuál es tu lugar, recluso. ¿Para crecer a lo grande? Desafío Big Bang, ¿qué concepto más curioso? Aceptarás este desafío por el bien de tu rehabilitación. Obviamente probarás la más grande que tengan. ¿Y tú? ¿Algo que objetar, recluso? No tengo el rango necesario. ¿Y si hubiera con el rango? Ah, sí, me he enterado de que el reto exigía avanzar por varias fases anteriores. Me da igual, vas a afrontar el reto sí o sí, como si tienes que arrollarte y suplicar. ¿Sabes lo que me gusta? Don't tell me. ¿Ese es el último? Yo estoy como en el nivel 2. No solo eso, eres nuestro cliente 10.000. Como agradecimiento te invitamos al mayor nivel del desafío. La Big Bang en la Cosmic Tower Burger. Vaya, qué suerte la tuya. Bueno, ya será que empiece el desafío Big Bang de 30 minutos preparados, que comience el combate. La última hamburguesa fue francamente insignificante en comparación. Es más grande que todo el estómago del recluso. Quizás el nombre insinúe que el estómago del comensal sufrirá su propio Big Bang. Es tu rehabilitación, no la nuestra. Estamos aquí solo para observarte, que no se te olvide. Pero veo que este desafío será un tanto dificultoso. Sea como sea, tienes que acabarte la torre de comida. No dejar el plato limpio es una grave ofensa. ¿Crees que es una buena idea añadir aún más delitos a tu historial? A rehabilitarse, inmate. No es mal comienzo, pero acaba de empezar. Estoy hasta arriba. ¿Ya te paras? Joder, qué rico. ¿Quién ha dicho que puedes parar? Nada de descansar a masticar. Y qué pereza, weón. Cuando la hamburguesa es más grande que la boca, me da... ¡Ah! Porque no puedes darle un mordisco a todo, entonces tienes que ir por... No sé, me estresa. Oye, ¿le pasa algo? No irá a desplomarse, ¿verdad? No creo que pueda terminármela. Creo que va a desmayarse. Parece que era demasiado para él. Muy bien, echémosle una mano. No tiene remedio, y más te vale agradecernos que te saquemos de esta. Uf, lo hemos logrado. He de admitir que te has defendido muy bien. Por poco te lo cuentas, pero en vista que tu estómago no ha estallado, reconocemos la victoria. Debo decir que estoy bastante satisfecho con el uso del nombre Big Bang Burger. Su comida es de grandes dimensiones, pero en comparación con el Big Bang no es nada. ¿Tienen los humanos tendencia a exagerar el tamaño de todo? Yo no. Buena pregunta, de hecho este desafío suscita unas cuantas. Has aceptado el desafío por el bien de tu rehabilitación, pero ¿quién en su sano juicio desearía consumir tanta comida? Tal vez no entienda la humanidad en absoluto, recluso. ¿Por qué siempre buscan superar sus límites? ¿No hay otros métodos de entrenamiento más prácticos que tal comportamiento? Oye, Justin, quizá deberíamos aceptar el desafío a nosotras. Justo eso estaba pensando, si hemos de pasar por semejante trago, espero que encontremos respuestas. Pero si ya lo hicieron. ¿No se la comieron ellas? Y la hamburguesa también. Persona, ¿puedo ayudaros? Queremos probar el desafío Big Bang. Pues, para este desafío se exige una edad mínima reglamentaria. ¿No te interesa más nuestro menú Bang? Hasta trae un juguete. ¿No queréis una nave espacial chulísima? ¿Una nave espacial? Trae una hamburguesa, patatas y un zumo por 500 yenes. Joder. Caro.
Ya es demasiado tarde, vamos a dejarlo así por ahí. Confieso que me intriga la nada minúscula. Nos trató como niñas, vamos. A ver, es que... ¿Cómo van a salir así? You seemed much more excited by the toy than the taste anyway. Shut up! I saw you eating around those pickle things or whatever they are, Justine. Oh, Caroline, eres una tsundere de manual. It was clearly a alien spawn of Están sonrojándose las dos, por cierto. What? Is this true? ¿Me puedo follar a estas? ¿Guardianas? I see. Well, they didn't taste bad. But seriously, what are they? I ate all of mine, you know. Calm down, Caroline. We're getting off track. Well, at any rate. Porque no se separan. Caroline y Justine son una. Si las vuelvo, si hay una relación romántica, son las dos. Now we will formally acknowledge the completion of your task. Y tienes 1000 años. You better work just as hard next time. We know about all sorts of locations that would aid your rehabilitation. I'm still taken aback by the truth. Your world is absolutely full of these shop places. For a reasonable fee, nearly every desire can be fulfilled. All at... That does sound interesting. I believe it may merit further research. Anyways, good work, inmate. Your final task for the day is to escort us back to the Velvet Room. Let's move. Porque llevo ese bolso si no llevo a Morgana. Well then. ¿No tenemos nada planeado? Hostia, ¿en serio? Joder, ¿por fin puedo aprovechar el día? Estoy de compras con Makoto, iremos para allá cuando... Me cago en la puta. En realidad quería pedirle a Futaba que nos acompañase. No podemos meterla en una bulla como esa, es demasiado pronto. A veces es necesario tomar medidas drásticas, qué cortante. Sabes que algún día tendrás que hacerlo, ¿verdad? De hecho, la ropa de Queen tiene muchos pinchos, seguro que también es cortante. También he tenido en cuenta esa posibilidad. ¿Tú también, Yusuke? Suena divertido. Joder, macho. Estamos hablando con Futaba, eso no tiene nada que ver contigo. Nota, Anne es borde con Ryoji. Sí, no tomo nota sobre eso. En fin, qué ganas de ir. Se me va a salir el corazón. ¿Qué están planeando? No tengo que ir yo, ¿verdad, Morgana? Morgana. ¡Ah! Dejadme en paz. Quiero leer y bañarme. O sea, no me baño. I don't know. Can't really tell. People cannot change their deep-seated habits that easily. Well, let's just say you've made some progress for now. Oh, stop it! You're gonna blow my cheeks off! Man, those girls are late. What do they think they are making us wait like this? Hello. Please excuse us. Apologies for the lateness. We were looking at multiple items and weren't sure which to choose. Looking? Looking at what? A swimsuit, of course, for Futaba-chan. The swimsuit? You don't have one, do you? No, but... Okay, let's have you try it on right now, then. Now? You can't go to the beach if you don't have a good-fitting swimsuit. We don't have much time left, you know. Pero la playa es un lugar público, abierto, no te piden. Bueno, no sé cómo sea Japón. Wow, it's perfect! I'm amazed you were able to eyeball it with such accuracy, On. I know, right? There we go. It's on. What the? This barely covers anything! That's normal for a swimsuit. Now, we just need to push these a little. ¿Por qué no dicen bikini? Bikini es una palabra en inglés. ¿Qué me mandaste? ¿Qué es eso? Are you supposed to move them with that much force? You gotta put some oomph into this stuff. There. Good to go. Whoa, even I'm impressed. I wonder what they're doing up Estoy en medio there. del gameplay. They're having her try on the swimsuit, right? What else could they be doing?
Futaba and his... No sé, ¿qué fue lo que dijo? De verdad hay que moverlas con tanta fuerza. Are you supposed to move them with that much force? swimsuit, I suspect that would make a great painting. Perhaps we should ask Makoto about it. ¡Yuzuka, por favor! Es mía. How rude. I speak from a purely artistic standpoint. Pero me flipa la voz de Okay, Batioverso. we should just stay put. You guys are such children. What's with all the ruckus upstairs? Something about a swimsuit? Yeah, we're going to the beach pretty soon, so they're trying some swimsuits out. Futaba's going to the beach. I didn't think I'd ever see her take that much interest in going outside again. Well then, it seems we're good to go with the swimsuit. All flattery aside, I think it looks really great. Now you just gotta get rid of those. ¿Van a dejar verla o no? Come on, straighten out your back. Esto es verdad, ella va todo el rato así. She might be some trouble, but I hope she can make some great memories with you guys. Ya tenemos swimsuits, que se prepare la playa. A Futaba solo queda prepararse mentalmente. ¿En serio no me dejaron verla? Puedo hacerlo, puedo, creo. Quizá. No te veo confiada. Cállate, Inari. Ah, esto ya empieza a parecerse a las vacaciones de verano. Aún así he estado pensando ahora que las cosas se han calmado un poco. ¿Qué cosas? Los episodios de descontrol, la ciencia psicognitiva y el de la máscara negra. La verdad es que no importa quién es. ¿Creéis que va por lo mismo que nosotros? Dicho esto, no tenemos suficiente información ahora mismo, habrá que investigar más. Yo quiero ayudar también. Podemos hablarlo en otro momento, sé que me caigo de sueño. Vale, buenas noches y buena suerte mañana, Futaba. ¿Mañana es la playa? Joder, una semana entera perdida. Qué asco. A ver si puedo... Sí puedo. Such heavy rain. Pero en serio, no me sirve de nada, ¿no? O sea, ya es venir a verla por verla. Por más que haga cosas con ella, pues... Lo único que hago es perder el tiempo. Literalmente. I apologize. Ah. Pero si ya no es... ¿Por qué hago ensayos clínicos? Quiero una cita. I apologize. Chúpame. Bueno, también. A ver, ¿hay alguien en la...? No. Pues vamos a esto. Ay, pues que yo... El libro de lectura rápida está en el colegio y no puedo entrar al colegio. ¿O dónde está? ¿Me vas a responder o no? Necesito esa mierda. ¿Y por qué Akechi ya no me aparece? ¿Se aburrió de intentar hablarme? What are you gonna do today? Now. Presta atención, el lugar que queremos evaluar para tu rehabilitación es uno al que acuden muchos jóvenes. En ese sitio se exponen las fantasías de los humanos. Tenemos entendido que hay un montón de fantasías para contemplar y todo fuera de un palacio. Qué raro. ¿Puti? Sí, dichas fantasías son las encarnaciones de cogniciones ajenas. Te serán de ayuda, lo sé. ¿Te suena a semejante lugar? Y bien, si sabes dónde está, llévanos de inmediato. Ah, al cine. Obvio. Pero me da algo. Esto es que... Nada de esto me parece importante. Mientras nos quede, deslomamos por ti. ¿Y cómo entro? Quiero... Ah, vale. Es que tengo cosas que hacer. Ay, Caroline. ¿Cómo sabemos que no eres así, pero te haces? Vale, déjenme... Primero hacer esto. Dame un zoom con Frey. The inmate needs our guidance. You wish to perform. Now choose. Let us begin the Soltar. search. ¿Ya no puedo? ¿La puedo invocar?
finished for now? You'd like to read the compendium? These are the paths you have walked. This persona? ¿Por qué no puedo? Are you a fool? This persona is already with you. Me dijo tonto y en efecto lo soy. You'd like to register this? Are you sure? Are you sure? Are you sure? The Vale. inmate you wish to perform an execution. Now choose. Pero es que quiero un Ame no Usume con Frey. Y no puedo porque ya tengo una. Necesito crear otra. Así que, ¿cómo hago? A ver, espera. Primero, vamos a sacar a este. Que se come el Ame no Usume, así que perfecto. Podría sacar... no puedo. No hay ninguno de muerte. El más es de juicio y juicio creo que es Igor. No, juicio va a ser... fuck, ¿en serio? Juicio va a ser... Akechi, ¿verdad? ¿En serio me mandó esta estupidez el Chris? Joder, no, macho. No mames, Chris. Te tenía en alta estima, ¿eh? Vaya shitposting. Ok, sigamos. Select the skills you'd like to inherit. Aumenta el daño tras un relevo. Aumenta las probabilidades de muerte instantánea. Reduce el coste de P de las habilidades eléctricas a la mitad. Es verdad, quería ver el dinero para comprarle más amuletos a Takemi. Its power will be nothing unusual. I see. Soy Anubis, me convertiré en una máscara y socorreré a tu magnífica alma. Qué gay, ¿no? Vale. Ahora. What path do you want? ¿Cómo hago? Can you gather them up? Hostia puta. Pero este es el Izanagi ¿no? Quiero esto y lo quiero ya. Matador, Arcángel y de Carrabia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Let us begin the search. No tengo ninguna. A ver, espera. ¿Qué es fortalecer persona?
not expect much power from this. No, pero ¿cómo lo hago? Finished for now. Justine, you handle. These are the paths you have walked. Porque si ahora invoco... Otra vez a la Amenosume, me va a salir como estaba. This persona? ¿Ves? No tiene ninguna habilidad. ¿Cómo se la pongo? Era fusionándolos, pero ahora mismo no puedo fusionarlo porque ya no tengo las cosas que hacían. ¡Ah, qué rabia! ¿Cómo lo hago? Me esperé demasiado. Tío. Me dice aquí cuáles eran los que tengo que fusionar para que aparezca. Time for some let's execute. Now choose. What path do you want? Sí, aquí se me aparecen los que... Finished for now? Justine, you handle this. These are the paths you have walked. A ver, espérate, voy a buscarlo. Voy a hacer eso. A ver. Puedo... Is this what Sucubo. your fee is required? Then accept this persona. Un kite 6 de esos. No lo tengo. Ah, no, sí. Está. This persona? You'll withdraw this. This is your power. Y... Hostia, tengo la versión a nivel 1. Is this ¿Qué what se you tenía? want? ¿Y por qué puedo sacarla? Esto de los regalos, ¿qué significa? Persona? Joder, qué guapo. Está rotísimo, no quiero. The inmate needs our guidance. Some modification, huh? You wish to gather them. Let us begin the search. Oops. Finished. Justine, you handle. Read here. Is this what you want? You'll withdraw this and accept this persona. You'll withdraw this and accept this persona. The inmate needs our guidance. Let's execute him.
Let us begin the search. Will this truly help you? Select the skills you'd like to inherit. It will receive a great deal of power. It will receive a now for a rebirth. Será bien maxear un poco, gente. De verdad que quiero dar lo mejor de mí. Dame un segundo, ¿vale? Que el puto Chris no dice nada. Que como el orto el puertorriqueño ese. They will be reborn, and it seems it will become... Behold its new form. This may prove somewhat extreme. ¿Alguien me recuerda cómo se usa las cartas? Let's execute us. What path do you want? Do you really need this? Select the skills you'd like to inherit. It will receive a great now for a rebirth. You can't handle this. Finished for... Are you finished? What? Do you need something? Now. Eso es. Lo que has traído una Mae no Sume con Frey. Muy bien, has completado la tarea. Perfecto. Very well. Es admirable que hayas decidido poner tanto empeño en tu rehabilitación. Supongo que al menos tienes ganas de trabajar. Por supuesto. No me vengas con esa actitud, es tu deber recluso. Dicho esto, has completado la tarea con sorprendente facilidad. No mames, tardé medio año en traerte esa mierda. Quizá no estés malgastando nuestro tiempo al fin y al cabo. ¡Mierda! ¡Y no la registré! Bueno, no creo que la necesite, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, te asignaré tu próxima tarea. Ten en cuenta que las tareas de la lista serán más difíciles a medida que avancemos. ¿Preparado? Por supuesto. Qué admirable. Siento que mi vínculo... Vale, esto sí me da cosas. ¿Ves? Lo que no me da cosas es salir con ellas. Es que no sé, Chris, dime. ¿Por qué no me responde? Hijo de puta. Una vez más, nos gustaría conceder tu nuevo privilegio. Sin embargo, estás extremadamente poderoso y deberás completar otra tarea antes de recibirlo. La vida no te va a regalar nada. Ahora te asignaré tu próxima tarea. Now. Intenta albergar un Flauros con Tarucaja en tu interior. Cuando lo consigas, solo tienes que ir a hablar con nosotros para que lo comprobemos. Tarucaja. A ver si puedo hacer eso.
Berit, Orobas y Eligor. Pero no tengo nada de eso. Do you need something now? The inmate needs our execution. What path do you want? Will this truly help you? Select the skills you'd like to inherit. It will receive some new. Chris, I see. ¿salir con ellas me da algo si completo eso de llevarlas a todos lados? ¿Ese juego tiene DLCs? Podría funcionar. You change your mind. Justine, you want to register it? You'd like to register this? These are the paths you have walked. Creo que lo tengo, ¿verdad? A fee is reached, then accept this persona. If you'll withdraw this and accept this persona. Are you finished? What? The inmate needs our guidance. Let's execute him. Fusion. Pero todavía no puedo. Can you gather them up? Let us begin the search. Select the skills you. It will receive some new now for a rebirth. Podemos hacer el nivel, ¿verdad? ¿Cómo hago? Ah, es nivel 9. Bueno, ya es nivel 11. El otro. El Orobas, vale, nivel 19, ningún problema. Me falta Eligor. Voy a maxear un poco, gente. Con la anterior. Finished for now. Justine, you handle this. Read here. A fee is this is your power. You'll withdraw this for this is your power. Done already? What? It is time, No. mate.
time for some rehabilitation. Let's execute. Let us begin the search. Will this truly help you? Select the skills you'd like to inherit. It will receive a I see. Can you gather them up? Will this truly help you? Select the skills you'd like to inherit. It will receive a Girls, let us begin. ¿Cuál es el diablo? You change your... Justine, you handle this. Are you finished? What? Do you need something now? Oh. What? Indeed. Muy bien, has completado tu tarea actual. Vale, lo vamos a dejar aquí. See? You can do it. Serás por vencido enseguida. Es lo menos que se puede esperar de una mano en el que el maestro ha visto potencial. Tu entrega es digna de admiración. Sigue así, ¿de acuerdo? Entendido. Esa es la actitud correcta. Las palabras se las lleva el viento. Deberás demostrarlo con tus actos. Justin, debo decir que que es todo un logro que no haya tirado la toalla todavía. ¿Y eso? La lista que escribiste no solo lo mantiene a raya, sino que también le permite mejorar. Yo no la he escrito. Suponía que había sido tú. ¿Cómo? Yo no sé nada sobre ella. Ahora que lo pienso, esta lista es demasiado precisa para que la hayas escrito tú. Calla, no hacía falta que dijeras eso. Espera, entonces ¿quién la ha escrito? No ha sido nuestro maestro, ¿no? No lo he escuchado mencionar nada por el estilo. ¿Cuánto hace que tenemos esta lista? ¿Dónde está mi recompensa? Cállate, no le des más importancia a esto. Tú céntrate en completar tus tareas, recluso. Caroline, ¿deberías consultar este asunto con el maestro? El maestro solo nos encomendó que supervisásemos la rehabilitación y nuestro deber es seguir órdenes. No podemos malgastar su tiempo con nimiedades como esta. Tienes razón, no importa quién elaborase la lista. Deja de meter narices, recluso, ¿entendido? Por supuesto, seguiremos ofreciéndote ventajas y completas tus tareas. Solo pedimos que te esfuerces para cumplir el deber que se te asigna. Nosotros haremos lo mismo. ¿Permite dejar a una persona que aprende un atributo? ¿Qué? Como te prometimos que tienes una gran habilidad que te será de utilidad. Una habilidad que te será de gran utilidad. Ahora puedes entrenar a tu persona en confinamiento para que aprenda nuevas habilidades. Mientras tú estés vagueando, tu persona mejorará solita. Tú te quejarás de la hospitalidad. En fin, hora de entregarte una nueva tarea. Según la lista, ahora toca... ¿Qué pasa, Justin? La siguiente tarea es... Tráenos un fénix con réplica. Háblanos de nuevo cuando lo obtengas. Por cierto, desbloquearás un inmenso poder con nuestro próximo privilegio. Así pues, tendrás que hacer 2 tareas más antes de poder disfrutarlo. La vida no es tan sencilla, ¿verdad? Primero tráenos un fénix con réplica. Ven a hablar cuando lo hayas conseguido. Como siempre sabremos si has cumplido. ¿Queda claro? Ajá. Espera. Quiero comprar una cosa. No. Oh, fuck. Mientras estés encerrada no podrás usarla en combate ni en infusiones y si te olvidas, cosa tuya. Día a día tu persona se volverá más fuerte y aprenderá una nueva resistencia. Y eso no es todo. Si quemas incienso, la persona se volverá todavía más fuerte. Si quieres más detalles, podrás preguntar más adelante. Por ahora, mete a una persona en el confinamiento. Vaya, no sé de dónde has sacado ese incienso, pero deberías usarlo con esta persona. Escoge una persona, enciérrala y después quema el incienso. Verás los efectos mañana como planta. You'd like to read the compendium. These are the paths you have walked. Is this what you want? No. Quiero ver... Is this what such rudeness? Such rudeness.
this persona. You lack patience. Vale. The inmate needs our guidance. You wish to perform. Can you gather them up? Hostia puta. Fusion. What path do you want? You can't handle this. You can't handle this. ¿Alguna más? Ah, ese es el mono ese. Not terrible, but not impressive. You okay with this? You okay with this? ¿Cómo que me la llevo? Not to select the skills you'd like to inherit. It will receive some new, then let us begin. Es la prueba de que la persona que se sienta en el trono del mundo. Observa que confianza de sacerdotisa está despertando el poder oculto de tu persona. ¿Quién es sacerdotisa? Ciudad media de causar muerte instantánea por perdición a un enemigo. Ciudad baja de causar muerte por perdición a todos los enemigos. Pues si daño de bendición a un enemigo. Excessive power only leads to... You can't handle this. Yo no puedo. ¿Qué es esto? Requires sacrifice. Soy una persona que sacrificar, no. Ni matar tampoco. A ti. Wow, inmate, that's dark. Espérate, ¿qué estoy haciendo? Wow, inmate. Es al revés. Selecciona a una persona que reforzar y una que sacrificar. Es así. Power from this. Ah, claro. Do not expect much power from this. Así, así. Wow, inmate, that's Me da 13.000. Claro, es que tendría que renunciar a matador. What are you waiting for? Es que Anubis es mejor, ¿no? Es que no sé. Es que matador es Dios por el hecho de... Ahora vamos a hacerle y ya está. This is the power you will let these powers unite. Yo puedo invocar cuando me dé la gana, igualmente. Ah, esta es la orca, ya la había visto también. La persona estará dando el poder de sacrificio. Vamos, aún. Ciudad media de causar muerte instantánea por bendición a un enemigo. ¿Ya está? What are you waiting for? Is that enough? Tengo 4 personas nomás. Do you need finished for now? ¿Y esto qué es? Done already? What? Time for some rehabilitation. You wish to perform. Let us begin the search. What path do you want? Can you gather them up? Quiero hacer esto. Es matador, arcángel y de Carrabia. No tengo a de Carrabia. Now choose. Let us begin the search. You change your Pero mind. sí tengo arcángel. So, who's it gonna be?
A ver, vamos a seguir mejorándote. Gonna light some incense? Which incense are you gonna light? Ah, esto es lo que vende José, ¿verdad? Pero yo qué sé que necesito para que haga cosas. O sea, lo que más tiene es agilidad y lo segundo es esto, pero ¿y a mí qué? Gonna light some incense? Es que no entiendo cómo funciona. Which incense are you gonna light? Fuerza física, suerte y el corazón. I'll put this incense in there. Get over here. ¿Qué? ¿Puedo perderla? Gonna switch to a different incense? Who do you think you are, inmate? Justine, you handle this. Done already? What? Vale, ¿hacemos otro? Creo que no tengo eso. Creo que no voy a poder. Justine, you handle this. These are the paths you have walked. Pues debería tenerlo, porque no lo tengo. Is Sí, this sí lo a tengo. fee is required? Then accept this persona. A fee is this is your power. You'll withdraw this is your power. The inmate needs our... Let's now choose! Do you really need this? ¿Escribe así? What path do you want? Jackson. Do you really need select the skills you'd like to inherit? Its power will be... I see. You change your mind? You'd like to read the compendium? Tío, ¿no lo podía haber invocado? Rehabilitation. Let us begin the search. Con ese para un fénix. Do you really need this? Select the skills you'd like to inherit. Entiendo que es réplica. It will receive some new power. I see.
¿Tengo que haberlos capturado en el este o con solo verlos ya me aparecen en el registro? You change your mind? You'd like to read the compendium? Read here. Is a fee is required, then accept this persona. Tengo. No, no tengo. No tengo nada con él. Tengo que encontrar una lámina. Bueno, de momento dejémoslo ahí. No puedo hacer más. Done already? What? Do you need something? Now, it would seem. Estoy bien feliz con réplica tal y como te pedimos. Muy bien, has completado la tarea. El recurso ha mejorado mucho desde que lo conocimos. Sí, supongo que hay que admitirlo. Tus personas también se están volviendo muy fuertes. ¿Albergar personas se considera una verdadera rehabilitación? ¿A qué viene eso? Tan solo era un pensamiento que me rondaba. ¿El recluso se rehabilitará de verdad si lo ayudamos a cultivar por dentro de él? Mantente firme, Justin. Es el trabajo que nuestro maestro nos encomendó. ¿O acaso está intentando desobedecer sus órdenes? No pretendía decir eso. No te preocupes tanto por un mísero prisionero. Lo que debemos hacer es aprovechar al máximo su comodín y hacerle trabajar duro en sus tareas. ¿El comodín? ¿Qué pasa ahora? Cuanto más pienso en esta lista, más extraña me resulta. Su autor debía saber que aquel que llevase a cabo esas tareas poseería el poder del comodín. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo iba a saber eso nadie? Quiero decir, ni siquiera nuestro maestro sabía que el recluso tenía el comodín antes de conocerlo. ¿Estás confusa? Cierra el pico, nadie te ha preguntado. Da igual, todo esto se resolverá si mueves el culo y terminas tu rehabilitación de una puñetera vez. Justin, dale la nueva tarea a ver si así deja de dar contestaciones. De acuerdo. Parece que es hora de ponernos serias. Siento que mi vínculo con Caroline se está fortaleciendo. Como ya mencionamos, esta es la segunda tarea que debes completar antes de recibir tu recompensa. Farewell. Intenta albergar un 70 con Rakukaya en tu interior. Cuando lo consigas, solo tienes que venir a hablar con nosotros para que lo comprobemos. Vale. Lo voy a ver por 15ª vez porque se me olvidó. ¿Cómo consigo a este tipo? Necesito un decarrabia. Arcángel y decarrabia. You change your mind? Justine, you handled. These are the paths you have walked. Is this what you want? Los puedo invocar. Done already? What? It is time, inmate. Vale, ahora no sé si hacer la misión esta de caminar con ellas o... Oh, aquí hay otra librería, espérate. Bienvenido, caramba, pareces muy jovencito, no puedo venderte nada para adultos, ¿vale? Me había dado cuenta que al invocar personas estaba gastando dinero.
Ups. No tengo dinero, me he quedado pobre. Oh, honey. Oh, honey. Es que me importa, pero no te metas en líos. Estoy viendo un montón, ¿te has mojado? ¿Por qué no te sientas y esperas a que escampe? Seguro que me has traído información interesante, ¿no? Siéntate, ¿alguna noticia? Oh? ¿En serio? ¿Dónde sacas todo esto? Los clientes de verdad dan miedo. Oye, ¿quieres tomar algo? Una web de fans. Ah, ¿te refieres a la web del aficionado de los fantasmas? No sé qué fue tan popular entre adolescentes. No le he prestado mucha atención, pero si tiene información fiable tendré que estar pendiente. Los ladrones fantasmas tienen que ser muy aburridos para ir a por delincuentes de poca monta. Mi teoría es que son adolescentes y que su líder tiene mucho tiempo libre. ¿Verdad? Aunque no tengo pruebas que sirvan. Bueno, no me interesa mucho escribir artículos sobre cosas que están de moda. Pero les va bien, ¿no? Algunos de los periodistas que había parecían estar frustrados. ¿Periodistas? Ah, ¿te refieres a Nakao y los demás? ¿En serio me vas a comparar con esos despojos? Ja, no me ofendas. En la oficina los llaman paparazzi a sus espaldas, pero yo soy una periodista de verdad. Oye, que no quería que un crío se entrometiera. Los artículos esos están hechos para vender, no les importa la verdad, nadie quiere leer noticias reales. Nunca. Pero a este paso si me fuera ahora sería como declarar culpable a mi compañera. Responsabilidad conjunta, venga ya, ella no hizo nada. Por eso no puedo dejarlo y por eso no me rendiré. Ah, tú eres el diablo, es verdad. Y por eso no me rendiré nunca. ¿Qué ocurrió? No tiene que ver nada contigo, chaval. Pero gracias a ti he podido dedicarle más tiempo a investigación. Voy a escribir un artículo que te va a gustar. Tómatelo como una muestra de aprecio. Lo veo. Exclusiva tras los increíbles ladrones fantasmas. La justicia y el rescate. ¿Qué te parece? Tranqui, me lo tomaré en serio. Al fin y al cabo te lo he prometido. No he respondido ni una bien. Mira que eres rarito viniendo hasta Shinjuku a estas horas. Como si Japón diera miedo. Hola, ¿qué? ¿Puedo hablar con él? Sí, vale, ahora mismo voy. ¿En el trabajo? Que va, no estoy de servicio. Perdona, pero tengo que atender urgentemente. Apúntame esto, Lara. Chao. Madre mía, es como una cría. Se emociona cuando le sale algo sobre lo que le gusta. Bueno, ¿no deberías ir volviendo a casa? He despertado el interés de Oaya en las historias sobre los ladrones fantasmas. Siento que mi encanto ha aumentado. Ah, ya. No, pero... ¿Era encanto? Sí. Tengo que tener nivel 5. No tengo nada de dinero. Y toca el episodio Playa, creo. So what should we do today? Let's see. Want to eat together? You know, like how we had hot pot that one time. That may be a good idea. It'll be a great way to strengthen our intra-squad friendships. ¿Qué solo estamos dos hombres? Okay, I'll take a cola and an omelet with rice. Oh, and make that a large, please. I'd like the same. No, but this is for Futaba's sake. Fine. You owe me, got it? I want the same. Es el único que no tiene dinero. Todas las mujeres tienen dinero, por cierto. Mi novia es doctora. Damn, Futaba, I'm impressed. Annie es hija de directores. Quite nice to see. Makoto de una fiscal. Una pelirroja de un director de televisión. So does this mean her training's going good? La divina vende a 100.000 yenes. Cada roca ya ha vendido 50.000, así que tiene dinero. La del Choji es famosa. No sé si la periodista. Indeed, your appetite is quite nice to see. I much prefer that to women who don't eat a lot. You better not be hitting on me. You better not be hitting on me. How rude. Sojiro, help me! Let's go with that then. Hey, let me make you guys some after-meal coffee. It's on me. Thank you. I want iced cocoa! You can't handle bitter stuff either, right? Iced cocoa sound good? Yeah, definitely. Extra cold, please. I don't think we've ever had a lunch this lively. It's lots of fun.
Bueno, ya ha empezado a hablar más. Ha evolucionado mucho en comparación con cómo estaba al principio. ¿Qué piensas, Futaba? ¿Podrías ir mañana? ¿Mañana? Es muy pronto, quiero prepararme. ¿Cuándo te viene bien? Supongo que para pasado mañana valdría, creo. Pues vamos pasado mañana. Si no te ves preparada, dínoslo, ¿vale, Futaba? No pasa nada, yo puedo. The beach is finally within reach. Okay. Algo es algo, a ver qué tal mañana. Debería pasar tiempo contigo, vamos. Me caes mal, Akechi, pero... supongo que tengo que... Hola. Quería hablar contigo, pero ya que tenemos tiempo, ¿quieres que vayamos a jugar al billar? No es muy difícil y podemos hablar y jugar a la vez. ¿Qué te parece? Espérame. ¿Aquí hay una librería? Es que nunca he venido aquí. Me alegra de haberte preguntado, me preocupaba un poco que me dijeras que no. Bueno, en marcha. Tengo algo de tiempo libre, así que estaba buscando a alguien con quien jugar. ¿No tienes amigos? Hablas de gente con la que quedaría de forma premeditada en mi tiempo libre. Si te refieres a eso, no tengo nada parecido. Venga, echemos una partida. No es la primera vez que juegas al billar, ¿no? De hecho, sí. 2 3. Disculpa, se he metido la bola a la primera. ¿Has ganado tú? Ya he invocado la bola 9, así que no entiendo nada de este juego. Pero ha sido una coincidencia clara. Así que podemos volver a empezar, eso no cuenta. Pero sí, hace rato que no juego billar, ya no me acuerdo. Qué mala jugada, estaré en problemas si invocas la próxima. ¿Se puede ganar en un tiro? Nada mal, todo depende de tu siguiente golpe, ¿cómo lo harás? Y bien, veamos lo bueno que eres. Demasiado débil, ni siquiera ha llegado a la tronera. Yo gano. Pero por poco, habría sido vergonzoso que hubiese perdido, que tengo más experiencia. Algo no encaja. Gracias, me alegra mucho escucharlo. Percibo algo en ti que te hace muy diferente a los demás. ¿Será mi intuición detective? Es broma, evidentemente. Mis disculpas, he metido la bola a la primera. ¿Ocurre algo? Has usado tu mano derecha. No me he fijado ni siquiera en los flashbacks. ¿Eh? Me sorprende que te hayas dado cuenta. Así es, esta es mi mano dominante. He usado la otra para jugar, no nada personal, tan solo quería contenerme. Pero he de admitir que me ha sorprendido. Soy tan diestro con mi mano derecha que puedo usar palillos. No me esperaba que te dices cuenta. Tal vez me haga detective. Buena idea, mi trabajo sería más emocionante si tuviera un rival. En cualquier caso, eres muy intrigante. Muy interesante, me intrigas. Siente la aprecio de Akachi. Posibilidad de revelar una afinidad del enemigo al comenzar el combate. Oye, está roto también. Vale, hay que mejorar esto. Si alguna vez me ganas mientras uso mi mano derecha, jugaré en serio. Tienes mi palabra. Joder. Vaya flipado, ¿no? Digo, me ganó con su mano derecha. Pero vaya flipado. Gracias por venir hoy. Nuestra partidilla ha resultado más interesante de lo que esperaba. Casi nadie nota cuando no uso mi mano buena. Tienes muy buena vista. Creo que será de buena influencia para mí. Si te apetece, podemos volver en otro momento. Claro. Gracias, Málaga. Bueno, te avisaré cuando surja algo. Nos vemos. Solo queda un día. Mañana a la playa. Oye, ¿estás ahí? Lo siento, pero necesito que me ayudes a fregar. ¡Ayuda a fregar! Futaba también está aquí. Eso quiere decir que hoy no solo vamos a ayudar a la cafetería, sino también a cuidar de ella. Bueno, cuanto antes empecemos, antes acabamos. Vale, es domingo. Hay que ir al parque ese.
Want anything, Futaba? Orange juice, 100% natural. That reminds me. You're going to the beach tomorrow, yeah? Go have fun and make up for the fireworks. Just try not to cut loose too much. Fireworks? Oh, yeah. You wouldn't know. He tried to go to a firework festival, but it got rained out. Not only did he get crushed in the crowd, he came home looking like some kind of drowned rat. Fireworks, huh? Hello. Oh, welcome. Oh, you're... Huh? You know each other? Wait, aren't you... I'm Akechi. Oh yeah, the one on TV and stuff. So what brings you here, Mr. Detective? This place is more than I imagined it to be. The atmosphere is wonderful. No wonder Sai-san recommended it so strongly to me. I already told her everything I know. There's nothing more I've got for you people. Oh no, that's not my intention. I just came to enjoy some coffee. Oh. And she is? Oh, you must be Wakaba Ishiki's... What'll it be? I'll have whatever you recommend. Coming right up. Huh. It seems I'm unwelcome no matter where I go. Did I bother you? My apologies. Apparently, my mother was in a relationship with some lowlife of a man. She was swiftly discarded when he learned she was pregnant. That despair would lead to her death. Thanks Casi te to him, I pregunta, was Akechi. passed from foster home to foster home. But I do quite well by myself these days. Ah yes, Mejed. To think they'd be taken down by another hacker. I'm not sure whether Mejed was defeated by the Phantom Thieves themselves, or an avid supporter. You're Futaba-chan, right? Sai-san told me about you. Many kids your age seem to be fans of the Phantom Thieves. Do you like them too? What's the matter? You're popular too, Ace Detective Akechi. Canta y le habla con inteligencia. Although I'd rather not be compared to people like the Phantom Thieves, if at all possible. This is delicious. You get to drink this coffee every day? I'm incredibly jealous. I would never have thought you'd be boarding at this cafe. We seem to share some kind of bond. Your boldness surprises me at times. I believe that fate brings people together. It's strange, but talking to you is thought-provoking. Well, I think I found my go-to cafe. Go-to cafe. Vale, vamos a hacer cosas. No, ¿en serio vas a quitar la noche también? Sal ahora mismo, estoy fuera de LeBlanc. Tío. Wanna light fireworks? Can we? I bought some. I went by myself. I just ran into Mona on the way back. I'll go get Sojiro. Quiero ser una familia, pero no quiero que seas mi hermana, quiero que seas mi novia. She was able to buy everything on her own, though. If she can do that, she should be good to go. Plus, she did a great job dodging that ace detective. Sojiro, hurry, hurry! We're gonna have a firework festival! Oh, hold on, Futaba. I haven't even put out my cigarette yet. Tío. No es fácil usar fireworks, ¿eh? Don't get the smoke on me. Super double move! Ah, vale, son simplemente chispitas. Listen to... Hey, the cat doesn't like the smoke. Keep the flames away from him. Dang! I made a huge one! Sojiro, look! Look! Right. It's just be careful, okay? Memories of summer, huh? Okie dokie. I'm gonna do 10 now! No!
Ok, sensibilmente chispitas, pensé que iban a ser, vamos. ¿Se piensa que soy de juguete o qué? De acuerdo, mañana vamos a la playa, por fin. Si tú te encargas de cuidar de Futaba. De acuerdo. Puedo apañármela sola, lo único que os pido es que tengáis cuidado de no perderos entre la muchedumbre, ¿vale? Sin problema, yo ya me estaba preparando por si eso pasa. Eso no me hace sentir mejor. Keep an eye on her. It's tough enough going solo, let alone watching over someone else. Still, going to enjoy the beach. We can finally have a good time. Oh, sí, tengo el domingo. Ok, vale. Vamos a... Nice. Primero necesito dinero. Okay. Diablo. $20,000 por algo que pagué $50,000. All right. Okay. You should be grateful. No tengo dinero, pero... I guess that's fine. You should be grateful. I guess that's fine. Tengo que ir a Mementos, Tengo que ir a Mementos. Esto es ridículo, la de no tener dinero. O debería trabajar. Hi. Coraje está nivel 3. ¿Qué es esto? Oh. Oh. $3,500 diarios. Encanto llamativo. 3,600 diarios. Mejora tu destreza. Gana encanto atendiendo a clientes. Aprenda a cuidar de otros sería... ¿Más encanto? Pero es que no me dice lo que hace. Aquí sí me dice gana encanto y destreza. Pero en esta me pide encanto, pero no sé si me da más. Y aparte gano menos. Voy con esto. Okay. En un 7-Eleven. Espera un momento que llamo al encargado. Discúlpelos, pero le interesa el puesto de trabajo. Eres estudiante, ¿no? Pues te daré un horario que cuadre con tu día libre. Siempre estoy en la tienda, así que ven a ir aquí directamente. Tengo muchas ganas de que trabajes con nosotros. Increíble. Si así consiguiera un trabajo. Vale, martes y miércoles. Pobreza. Trabajadores pobres. El mercado laboral está peor que nunca. La presión y el suicidio están en alza y los trabajadores más jóvenes se encuentran asfixiados. El mal que impregna el mundo corporativo se ha filtrado en la sociedad. Escuchas con mucha atención. ¿Te interesa el mundo de la política? Me interesa. Eres estudiante, me alegra mucho haber captado el interés de alguien de tu edad. Me vendría bien la ayuda de un joven, pero no puedo contratar a alguien sin experiencia. Lo siento, pero me encantaría que te volvieras a pasar a escuchar otros de mis discursos. Bueno, eso es todo por hoy. Me voy al restaurante de Gyudon. Ha dado un discurso impresionante. Su oratorio nos ayudaría con las negociaciones de metaverso. Supongo que busca a alguien con más experiencia, pero si le muestras tu dedicación... Espera. Dice que va a un restaurante de Gyudon. Seguro se refiere al de la calle principal. Y si trabajara ese tipo por en el restaurante de Gyudon, que vea lo que valen los jóvenes. ¿Y cómo lo hago? Pensé que era simplemente entrar. No puedo ni idea.
Ah, me preguntaba cómo te iba, así que te he echado las cartas. He probado varias veces y siempre aparece la carta de la emperatriz. La última vez me pareció que tenías problemas con las mujeres, pero ahora percibo algo distinto. En fin, ten cuidado, anda. Yes. Si me parece desconcentrada, le dejaré que mire el futuro hasta que se dé por satisfecho. Goodbye. Forzar el pulse de la playa, ¿no? Futaba will be in your care today. Make sure you don't let any dudes try to hit on her. Don't do anything that'll make you stand out, moron. Just act with your brains, okay? Hey, can we go already? Are you sure you'll be all right? It's just a day trip. Don't underestimate me. Right. Sorry. Guess I just have to let it go. Have fun. Esta niña es más inteligente que todos nosotros, Sojiro. Déjala en paz. Ya literalmente solo se me puede unir a Kechi para superarla. Bueno, no sé si a Kechi sea más listo que ella. ¿Ves que Ryuji está amasado? ¿Por qué Yusuke es tan raro? Sorry for the wait. Es una niña, es una niña, es una niña. Japón. Got a better opinion of me now? What? Cat got your tongue? Come on. Are we messing around? ¿Lo dije yo? Porque yo sé que siempre como manga larga va a ser de esos que tienen todo el cuerpo cortado, ¿te imaginas? Es demasiado pequeño, Futaba. Es demasiado pequeño. Por lo menos Makoto lleva faldita. Stay still for a second. You'll be Son demasiado pequeños esos bikinis, weón. Él está pictorizándola a todos. Hola, hermana. Estoy muy guapo. Oh, it's so hot. There's a lot of people here. Are you okay, Futaba? I'm fine. Nunca he ido a la playa, pero estoy seguro que no me gustaría. It's almost lunchtime. No! The squid's staring at me. It's cooked, so don't worry. Would you even eat squid if I'm not around? Why don't we eat lunch too? I'll go get some stuff for us then. You're eating that even here? ¿Está comiendo los instantáneos? Con razón estás tan flaca. This should be a familiar flavor. Yet how does it taste so good? Yo sé que por qué no me muestras tu cuerpo. You ain't eating much. Parece alguien que quiere todo el rato pintar a alguien desnudo. You just don't get it, do you, Ryuji? When a girl's in a swimsuit, she wants to look as slim as possible. Still, you're worrying too much. Did you make sure to eat breakfast? Mona lacks tact. So, what do we do now? Should we play some beach volleyball? Oh, sorry. Us Esa cosa girls está already made buenísima. plans to ride a banana boat. We could only rent a 3-person one. Sorry. Wait, Se then what siente. about us? Keep an eye on our stuff. Hell no! Why you gotta treat us like that? We're Banana celebrities making sport, ¿qué es eso? headlines. You should treat us better. I do think they're not bad in the metaverse, but in reality, strange, isn't it? They can steal treasures, but they don't seem like they can steal a girl's heart at all. But, Lady On, can we get to the banana boat already? Oh, sorry. We'll go now. Banana boat. We'll switch when we're done. Keep an eye on our stuff for us. Banana! Banana!
Me gustó que Anne se diera cuenta literalmente de que Ryuji le estaba haciendo así, que te totas tienes, y ya le dijo, con que ahora te gusto, Y yo podría haberme la follado ya, por cierto. Shouldn't we be having more good times in reality too? Te lo tienes muy creído, cállate un rato, Ryuji, por favor, de verdad. No. Well, if you put it that way, you may be right. Ann and the others don't get it because they're always around us. Hey, how do we get Lady Ann to notice how amazing we are as phantom thieves? No me importa. Steal, you know what? Voy a poner bikinis. What we're gonna steal in reality are girls' hearts. I see. I just need to prove my skills in reality as well. Let's steal all the hearts with the skills we've honed as Phantom Thieves. I'm sure girls will be all over us considering the vibes we give off. Very well, let's do this. Pulling off our work in reality doesn't sound bad. It's settled then. So, Mona, you're in charge of watching over our stuff, okay? Huh? Alright, let's hurry up and go. Hey, what the hell? Get back here! Don't leave me behind! Yo puedo hacer un gato. No creo que la playa sea el mejor lugar para conquistar, la verdad. Para ligar. Aparte, entre traes acorralando a una. Tío Yusuke, ¿por qué nunca...? I don't know. The ocean just looks kind of bland to me. Don't say that like I'm the only one who messed up. We were going at it as a team, right? Did someone follow us here? Something tells me we're being watched. Really? You think one of those girls changed her mind? OMG, it's the Golden Boy himself! And he's already got his own little entourage. We really did teach him right, didn't we? You? Oh no. What are you guys doing here? Sometimes we just gotta get out of the city, forget the nightlife, breathe fresh air, enjoy some eye candy. Me olvidó cómo era la palabra para estos maricas. Who would have guessed our vacay was actually the call of fate? Oh, what's with the look? Don't believe in fate? Or did you really not have fun last time? You gonna tell us you saw yourself in all that chiffon and felt nothing? I don't think I felt what you guys were hoping. Oh, honey, I get it. Everyone's nervous when they first start out. But trust me, you'll make Tío, busqué travestis Japón y solo me sale porno. Quería la palabra. Just an hour at the vanity, 3 hours at the boutique, and we can just pick up where we left off last time. So, are Son you ready Okamas. to steal some hearts? We gotta go. Sorry. Was it something I said? Oh, what a tragedy. Another starlet slips through our fingers. En serio que lo de Yusuke no sé. By the way, where's Yusuke? ¿Me puede quitar ese hijo de puta abrigo? What are you doing with those lobsters? While you were busy with your interrogation, I found these beautiful specimens on sale. Se me hace muy raro que siempre vaya en manga larga. Man, you're real hopeless when it comes to cash. ¿Compraste langostas vivas? Why didn't you help? Apologies, but I was entranced. The moment I set eyes on this distinct shape, I was in love. Estas son caras, Yusuke. ¿Y en Japón? Shaken as vigorously as this since the first time An entered my gaze. Good for you. Acabas de compararla con una langosta. Díselo, por favor. We're here with friends. Come on, don't lie to us, baby. How about you come for a nice cruise on our boat? There's going to be a party, too. Tons of celebrities and industry people will be coming along. ¿Qué asco me dan los hombres? Sorry about the wait. Huh, so
You were serious about being here with friends. That's what we've been saying from the start. Don't you find it boring spending your time with kids like them? It's far more interesting than anything involving you two. Aparte somos también niñas. Let's just let the children have fun with fellow children. Son niñas, déjenla en paz. Hombre con pinta de rico. Ah, no me había fijado eso. Como que con pinta de rico, van igual que nosotros. Que están bronceados. Thanks for coming in like that. Those guys just wouldn't stop pestering us. ¿Dónde está To be Futaba? honest, I was nearly at my wit's end. By the way, Las where are langostas. Futaba and Morgana? Ooh, are those lobsters? One in each hand. I was wondering about that myself. Are you going to make them into sashimi? Or perhaps roast them whole? Enough of your vile postulations. These are purely for the sake of visual appreciation. Ah, We vale, did sí. tons of stuff today. All in all, I guess coming to the beach was pretty worth it. ¡Qué bonito! Se me ve el culo, por cierto. No, pero ponedmelo en anime, que aquí se ven muy feas. En anime era ridículo. Aunque las tetas de Anne en el anime son como demasiado para su cuerpo. Chito. We should probably start heading home. Agreed. Let's pack up. Futaba seemed fine in the crowd, too. So it looks like she's overcome her last exercise. Hey, Futaba! We're going home! Stop standing around and help us! You know, all this time, I thought that it was my fault that my mom died. Uh-huh. It's because everyone said that I killed her. Everyone looked at me thinking I was a murderer. I ended up hating this world. That's why I shut myself in and covered my ears. I wished my mom would come back to life. Sometimes I'd wake up and think it was all a dream. But nothing had changed in the world. That's why I'd sleep again. It'd be a repeat of that. I loved my mom. I wanted to become like her. How she'd work late into the night. How she'd wake up early and make me a boxed lunch every day. How she'd do her best to further her research. How she'd scold me for peeking at her notes. It was cognitive science, wasn't it? The cognitive world can become distorted through desires. If it becomes distorted, Eso que me da es una impresión muy rara que lleves manga larga todo el rato. that cognitive world disappears when you remove its core. Ocultas and algo, further hijo de problematic puta. actions stop. ¿Y tus langostas? Isn't that about palaces? That's the metaverse. She knew about that? It made no sense back then. But now I understand, after it actually happened to me. All I thought about was my mom. I was trapped in a cognitive labyrinth. I couldn't get out of it. There was nothing I could do by myself. That's why you asked us to steal your heart? That's a huge jump. Morgana solo sabe lo que recuerda, pero realmente cuál es la ciencia y la magia y la tal detrás de los palacios. ¿Quién los crea? ¿Y quién tiene acceso a ellos? Porque Igor, por ejemplo, ¿qué es? Ah, the bug. So why were you listening in on LeBlanc in the first place? De paja. I had to keep an eye on Sojiro, make sure he was actually working. Talk about an awful hobby. You talked about stealing hearts. Ah, vale, no eran nuestros teléfonos, era el I lugar. jumped up and down. I thought maybe the Phantom Thieves could cure my heart. You could have just told us from the start. You might have been wary of me if I asked out of nowhere. And besides, you could have been bad guys. That's why I cautiously got in contact with you. I checked many times to see how you'd react. Yes. You had us twisted around your little finger. But Futaba, you didn't talk to anyone besides Boss for a long time, right? You must have needed a lot of courage to contact the Phantom Thieves. There were two reasons for it. One was Medjed's taunt. The Phantom Thieves were so pitiful it frustrated me. I would have been in trouble if they got disbanded too. Indeed. You were our only hope. The other was what I heard through wiretapping LeBlanc. Sojiro was being blamed with lies, like abusing me. He was being threatened to spill everything about my mom. Talk about making shit up. It made me sad, and it hurt. I thought, I have to save Sojiro. I gotta do something. So that's why. Ya lo que estaba That's the pensando. Phantom Thieves.
I didn't think you guys would be taking such risks for me. I didn't think you'd Ninguno. worry about me so much. No. I'm sorry that I acted like I doubted you guys. Do you believe in us now? Yeah, I can tell. You aren't bad guys. That's why I have a request. Let me join your team. There's nothing to join. You're already one of us. I'll be honest. Changing people's hearts isn't my goal. I want to learn what happened to my mom. The reason why she was killed. Killed? It was written in her notes. Should the self in the cognitive world die, the self in the real world would lose consciousness. Is this about mental shutdowns? Then the criminal that Kaneshiro mentioned. Yes. That could be the case. ¿Quién es Nijima? I don't like pursuing this line of thought. But perhaps your mother's shadow was... I don't know for sure. But right before my mom died, she didn't seem right. In what way? No matter how much I talked to her, she wouldn't answer back. And she didn't jump into the road, it was more like she collapsed and fell in. That's why I thought what was written in the notes was real, and looked into it. I read books, checked theses that were released online. I even snuck into the networks of various research labs to look at their classified data. That's why you're good at hacking. What kind of brain do you have? But I didn't figure anything out. My mom's research was nowhere to be found. She was killed by someone, and her research was treated like it never existed. I bet it's them. Those adults in the black suits who read the fake suicide note. I'll never forgive them. Futaba. If I stay with you guys, I think I can find out more about that world. Then eventually, it might even lead to those men in black. It's a super personal reason why I want to join you. Is that okay? Or would I just be dead weight? If anything, you're dependable. Ain't that right, Mona? Why are you looking at me? Are you trying to say I'm inadequate? Well, she was more useful than you, as a matter of fact. Hey, that's inexcusable! This is what our Phantom Thieves are like. But I hope we get along, Futaba. Thanks. Let's leave those two be. Why don't we lose no time and decide on Futaba's codename? What's that? It's not cool if we called each other by our real names. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen, and I'm Fox. In Futaba's case, hacker wouldn't be right, would it? Wow. Mech? PC? No. Why don't we go literal and call her Goggles? Super lame. You've got no taste, kitty. In your face. Do you have any good ideas for Futaba's codename? Faraona. Really? That's you. What would you want it to be, Futaba? Oracle. With my vision, Oracle. I'll guide you all to victory. No vas a ser un personaje jugable, ¿verdad? Futaba will be Oracle. But man, I never even dreamed that the rumored Phantom Thieves would be so close. Same goes to you. To think you'd be the daughter of a metaverse researcher. Talk about a mysterious fate. Should we get going then? Yep, let's go home. Yes. The incident with Medjed seems to have been more effective than predicted. This should spur the Phantom Thieves' support even more now. I agree. There are effective ways to use the Phantom Thieves. Now would be the best time to dispose of unnecessary trash, whether they're connected to us or not. Hey. ¿Qué tal con Futaba? He oído que ha estado haciéndole compañía estos días. Gracias. Un criminal que usa meterse para delinquir. Ya no podemos ignorarlo.
Sobre todo porque quizá fue esa persona quien mató a la madre de Futaba. A decir verdad, pensaba que esa persona podría estar detrás de los episodios de descontrol, pero ahora parece que está matando a gente también. Técnicamente hace que la gente sufra desconexiones mentales que les causan la muerte. Eso es lo que pasa cuando matas a la sombra de alguien, ¿no? Era una de nuestras preocupaciones cuando luchamos contra Kamoshida y Madara, ¿me recordáis? Episodios de descontrol y desconexiones mentales puede que sea la misma persona. Las noticias no mencionan que las víctimas mueren, la gente solo conoce los episodios de descontrol. Esta mierda es un caso serio, si eso es cierto, quien está detrás de todo eso es un asesino. Voy a hacerlo picadillo. Sugiero que a partir de ahora seamos más cautos. Aún no tenemos mucha información ni siquiera sobre el navegador del metaverso, ¿cierto? Yo lo sé. Eso lo sé, no sé por qué no se lo digo. En sueño sigues medio dormido, tío. Me pregunto si ese criminal también utiliza la aplicación. Yo también, la verdad, porque entonces tendría alguna conexión de algún tipo. Puta, ese tema es tu especialidad, ¿tú sabes algo? No, nunca había oído hablar de eso, creo que ni siquiera es una aplicación, es como un tipo de programa misterioso con navegación, ya veo. No dijiste nada. No pasa nada, puede que no sepa mucho sobre el navegador, pero puedo guiaros a la victoria, os llevaré hasta cualquier criminal que busquéis. Podéis contar conmigo. Genial, eres mucho más fiable que Mona. Ryuji, you always find the worst possible things to say. Oye, vives en Yongen, ¿no? ¿Te suena el viejo cine que hay por allí? Parece ser que unos especuladores inmobiliarios están amenazando a la pareja que lo regenta. Quieren hacerles creer que el cine les molesta para construir un edificio. No puedes echarla así como así, ¿no? ¿Verdad? La pareja de ancianos está tan asustada que no quieren abrir el cine por las amenazas. Bueno, nuestro objetivo se llama Yasuo Hochi. Nos lo quitaremos de encima y ayudaremos a la pareja. 3. Sé que acabamos de hablar del tema, pero esta es la foto que he hecho hoy. ¿Qué? ¿Yo también salgo? ¿Por qué no puedo volverlas grandes? Parece que te estás divirtiendo, Futaba. A Ann se le da muy bien sacar fotos. ¿Así se siente la gente fotogénica? ¿No suele salir bien en las fotos? Esta es muy buena, te entiendo. De hecho, esta foto ha capturado la magnificencia arquitectónica de mi castillo de arena. Claro, tío. Es verdad, ahí está construyendo. Es que se ve muy kid, ¿no? Están comiendo sandía. Quiero sandía. Oye, hablando de eso, Makoto era el culo. No me fijé en su culo. Es que hicieron un primer plano en las tetas y el culo de Ann. Dejadla en paz, coño. Que me importa un culo ella. Nunca mejor dicho. O sea, debería ir por mi esta. Espérate. O sea, no tengo dinero. Mierda. ¿O no? ¿No debería ir todavía? Es que ya vine, puta madre. Bueno, supongo que me avisarán. Bueno, qué manera de perder dinero. ¿Oh? Fui hablando con una mujer, parece que le pasa algo de nuevo. Así es, por fin te vas a enfrentar a un profesional. Mi cliente es un mandamás de la Asociación Profesional de Choji. He sudado tinta para conseguirlo. Pero... ¿Y este es un fan tuyo, Ifumi? No, madre. Es mi compañero de Choji. Ya te hablé de él, ¿recuerdas? Tu compañero de Choji, ¿no? Escúchame bien, más te vale no estar acechando a Ifumi. Madre. Como bien sabes, jovencita, no te permite tener citas con nadie. Con tanta foto, muchos chicos han comenzado a fijarse en ti. Cuando seas famosa podrás tener a 50 como él. Debes alcanzar las metas que yo nunca pude. Y ahora me voy al trabajo. No me esperes despierta. Sorry. Pido perdón, apuesto que no te ha dejado indiferente. Así es. Mi madre me ha puesto esa norma porque la mayoría de los aficionados a Choji son hombres. Mi padre está enfermo y no puede trabajar, así que mi madre tira el carro. Era presentadora en una televisión local, pero lo tuvo que dejar para atender a mi padre. Él era jugador profesional de Choji, un hombre sereno, pero que se emocionaba mucho al jugar. Jamás dudó a la hora de ejecutar un movimiento como un rey. Era mi ídolo y por eso seguí sus pasos. Pero tras dedicarse en cuerpo y alma al Choji, cayó enfermo de repente. Para mi madre, el Choji se llevó su sueño y a su marido. Aún así, me insta a seguir jugando. Quiere que alcance los sueños que a ella se le escaparon. Debería trabajar más para contribuir a la economía familiar. Quiero convertirme en profesional para ganar el dinero suficiente y aliviar la carga de mis padres. Hago sesiones de fotos y entrevistas con la esperanza de aportar dinero a casa, pero confieso que me está costando horrores.
Le estoy dando una, ¿eh? Lo cierto es que está como pez en el agua, codeándose de nuevo con los medios de comunicación. No obstante, ya nadie me ve como una jugadora de Choji. Mis habilidades no les importan en absoluto. No juego para convertirme en el ídolo de nadie. Solo amo a mi familia y quiero aportar mi grano de arena para aliviar nuestra situación. Ay, esto no me conviene. Debería dejar de pensar en cosas negativas antes de una partida. Bueno, vamos a jugar. Hoy te voy a avasallar con multitud de movimientos ofensivos. Así aprenderás a salir airoso de situaciones adversas. Ahora lo noto en el ojo derecho. Ahora es momento de liberar mi despiadado ojo maligno. Que tengamos una partida justa. Ah, y esto mejora el conocimiento. Until next time. ¿Tenía que trabajar mañana o pasado? Ah, hola, ¿tienes un minuto? Siento que mi madre fuera tan maleducada antes. Está de los nervios. Mis seguidores empiezan a preocuparla. No quería ofenderte, seguro. Espero que aceptes mis disculpas en su lugar. No hay problema. Gracias, le hablaré de ti. No cabe duda de que mi madre está más susceptible por mi falta de talento. Quiero mejorar para ser buena jugadora y que mi madre se tranquilice, pues toca trabajar para cumplir con nuestros objetivos. Adiós. Puta madre, no le di a una sola en toda la noche. Oh, hey, Hey. I know this is out of the blue, but, like, could we all meet up at LeBlanc tomorrow? I mean, August is almost over already. That worried tone. Could he still have summer vacation homework left to do? Was that Morgana? Whoa, how did he know? I actually called it. Anyway, I've already hit up Makoto and the others. I'll be counting on you to get me through this tomorrow. Quiere que le hagamos la tarea, básicamente. You gotta be kidding. Might as well get some... That black thing was... me? That can't be true. I'm supposed to be human. I should be. If we get rid of the distortion in the depths of mementos, I'm sure it'll all be fine. A ver, si era tu sombra. Sorry, did I wake ¿Eso you up? kinda say you're a human? Oh, my sunburns were hurting and that woke me up. I was absorbing all the sunlight because I'm black. Don't you get it? Sí, es verdad, sí funciona. You're thinking that my entire body's covered in fur, aren't you? I've got none on my pads. By the way, it's not like I'm bothered by this or anything, but hypothetically speaking, okay? What would you do if I turned out to be some weird... thing? Igual. That's... well... if what I saw from earlier is true, is it okay for me to stay with the Phantom Thieves? And even if I'm with the team, I'm useless at the moment. It's nothing. Well, I've gotten pretty used to my life as a cat, too. And to be frank, this storage room isn't bad either. Then again, I can't wait to turn back to being a human so I can move out. Maybe I'll live a life of luxury in a suite on the highest floor. ¿Con qué dinero? No eres ni un adulto. Maybe staying as a cat isn't so bad either. You and me made a deal, yeah? That means I can stay here. Isn't that right? Thought so. Don't forget what you just said, okay? All right. Come on. Let's hurry up and get night. It'll be fine, right? La verdad es que no lo sé. No entendí lo que pasó. Pero eso, si ves a tu sombra, para tener una sombra tienes que... Oh, I'm done. Pero no tienes que ser malo. I'm done for. Talk about a cliched way to end your summer vacation. I can't believe you hadn't even touched your homework until last night.
A ver, pero Futaba también es una genio. De hecho, es más genio que todos nosotros. ¿Por qué I mierda? guess some people just can't help themselves. También no, es una genio. Come on, I think he's learned his lesson. More importantly, why don't you folks take a break? Boss! Oh, you're a lifesaver. I'm gonna go pick up some groceries. Mind the shop for a bit. The sports club has aggressively Porque applied rico. kinesiology to Un the café team's helado. practices. By incorporating their lab's findings on human efficiency into the training regimen, they have developed a... Oh, that reminds me. Isn't there a female athlete from our own school who's made the news? An athlete? Oh, do you mean the one in gymnastics? Yes, mi novia. The one everyone's saying is super cute. She Oh is. yeah, Yoshizawa, Yoshizawa. right? Wasn't she gonna be in the summer meet? Or is that already over? Ah, about that. Makoto? Well, I just happened to overhear a couple teachers discussing it when I was heading to school the other day. Yoshizawa-san's results in the meet, they weren't exactly stellar. I see. There seemed to have been a great many people expecting her success there. It's gotta be tough for her. Yeah. Ain't there one more meet left this year in gymnastics, though? Shit must be rough right now. But if she can nail that one, who cares what anybody at school says? Oh, that also reminds me. So, I just so happened to bump into Mishima-kun before summer vacation started. And? He seemed really mad. I asked him what was wrong, and he showed me some posts on an underground site about our school. It pretty much said the school's planning to abandon any honors student who isn't actively making Shujin look better. Whoa. ¿Qué? Wait a sec. No entendí nada. There was no name, and it sounded like just another rumor at first. But could this be about Yoshizawa-san? Who knows? Still, ever since the case with Kamoshida, the school's been frantically trying to improve its public image, right? At the very least, this abandonment of honor students would fall in line with the school's real mission. I can't deny the possibility that they would do this to Yoshizawa-san. They dump all their hopes onto their athletes, and if they don't cut the mustard, they're out like the rest of the trash, huh? Regardless of whether it's true or not, such behavior is extremely self-serving. Just like we thought this whole time. There's still tons of shit wrong with society. Yeah, we don't know what'll happen to Yoshizawa's spot on the team, but at the very least, we can keep up our efforts to prevent the worst-case scenario. Next up, our spotlights on a topic everyone's talking about, the Phantom Thieves incidents. The Phantom Thieves shocked the world by silencing a globally notorious hacktivist group. Their popularity goes beyond our own borders, with foreign media following them closely as well. Many are heralding them as dark heroes and gentlemen thieves for a new age. Whoa, this is getting pretty crazy. So the whole world really knows about us. Man, it's hot. Y por fin. Y por eso no deberías centrarte en tus deberes hasta hoy, ¿no? Sí, eso es una buena excusa desde aquí. Yo también estaba preguntándome eso. ¿Por qué funcionará así? ¿Morgana sabe algo? I don't even remember how I first learned about mementos. Entiendo, entonces no hay forma de que podamos averiguarlo. Probablemente se aclare si seguimos como los ladrones fantasma. Ahora lo más importante es averiguar la identidad del criminal que está utilizando el metaverso. Quizás sea la persona que mató a mi madre. Lo encontraré sin importar lo que cueste. Antes confiábamos en ciertos temas, pero ahora que tenemos a Futaba para ayudarnos, se nos presentan muchas más posibilidades. Sí, casi sin querer hemos conseguido una magnífica adición al equipo. Oh, I'm blushing here. Contamos contigo, Futaba. Esto es mucho mejor que tener a un gato tonto como líder. Joder, dejad en paz a Morgana. Dejad en paz a Morgana. Tú, Sojiro, ¿tú me das algo? You got time right now? Ay, cierto, claro que me das algo. El curry esto es buenísimo. Pero literal no va a fortalecerse ahorita. Next time then. Energía producida por las plantas.
sé. ¿Mocos? ¿Tú crees? Se congestiona. La calle. Hostia, no sé. Alergia producida por las plantas. ¿Lo del polen? Pole... Se congestiona la nariz. Hostia, ni puta idea. ¿Y esta es la respuesta? Es polen, pero no sé si es polenios. Polen... Po... Poleno... Poleni... ¿Está mal entonces esto? Poleni... O... Y... ¿Tú crees? Espera, polen... Yo... Polenosis. Dios. Poleno... Sí, sí estaba bien la de mocos y nariz. ¿No está? ¿Tengo que completarlo todo? No. Es polenosis. Estoy escribiendo mal. Yo estoy escribiendo mal. A ver. Tenía tilde. ¿Cómo se escribe eso? ¿Estoy escribiendo bien? ¿Qué pasa? Polinosis. Ah, es poli. Polenosis. ¿Estaba? ¿No lo había visto?
No, polinosis ponía la otra página con razón. Polinosis, oiga. Es una reacción alérgica provocada por el contacto del polen con la granada de los bloques tornados, secreción nasal y picor. Su síntoma apareció cuando los granjeros ingleses cosechaban sus tierras, lo que derivó en el apodo de fiebre de Lena. Vale. Oh, ya tenemos la playa. Don't pass out, okay? Ay, ¿cómo la...? ¿Cómo la invito, huevón? ¿Cómo? Yo te quiero invitar, pero no me dejan. I'm going to shrivel up. Well then. Pues, Is that so? a ver. Una, invitar. Aquí dice, aunque es posible establecer la combate de un personaje a la vez, las repercusiones posteriores son muy negativas y no lo recomendamos en ningún caso. Vamos, no, ya tengo novia. Oye, pero entonces, ¿qué? ¿Me tengo que pasar este juego 20 veces para probar con todas y ver qué pasa?
Tío, pero ¿cómo se invita a alguien a salir? No entiendo. Cuidado, nadie me lo dice. Vamos a parar esta vieja. Well then. Yes. Goodbye. I never expected what happened to Futaba's mother would be connected to those incidents in the city. We can't leave this be. Though this scoundrel has the same power as us, they're triggering people's mental shutdowns. If they truly Scoundrels. exist, who can stop them? Only us. This is getting interesting. We've got a new addition to the team, so it's time I flex my veteran skills. What's up? Hey, get ready. We're going out for lunch. Just the three of us. You don't have any plans, right? Just come on. It'll be my treat. Not only can Futaba go out now, but your summer break's almost over. We gotta do something. I asked especially for sushi. You better be thankful. This place is supposed to be super delicious, too. Sushi? Take me with you! I didn't get to eat the takeout sushi last time, remember? Man, that thing never stops meowing, does it? Meow. Tell him to bring me along! Wait, does it want to come with us or something? I do feel sorry for it, though. Well, I guess I don't mind bringing some sushi home. He knows me so well! Let's see. I want some medium fat tuna, fatty tuna, salmon roe, anago, and... Oh, are you gonna be able to remember all this? You might want to take notes. Se me olvidó ya. Bueno, atún, atún y atún. Mira cómo come. How is it? Good? Mírala, mírala. Delicious! Así se come sushi. Don't wolf it down like that. No one's gonna take your food. What did I tell you? Drink some tea. Linda. Restroom! Huh? No sé. Oh, restrooms. They're that. Ah, restrooms. Coño, yo no lo entendí. Si vas a vomitar, te pateo. What a busy girl. Bueno, te la comiste igual, pero perderías las flores. This brings back memories. I had completely forgotten about it too. That was close. I thought I was gonna die. Well, time to resume. You're still going to eat? I'm all full. I'm throwing in the towel. Which is it? I'm gonna use the restroom and then pay the bill. Check, please. Coming right up. When I got into middle school, my mom and Sojiro took me out to eat sushi to celebrate. That sushi was so good. Today's was pretty good too. I hope the three of us can come again sometime. When should we do this again? I wish she could have had today's sushi too. I want to find out what happened to Mom. I won't forgive the guy who triggered her mental shutdown. So, you better help me out. 120,000 yen? You're joking, right? 120,000 yenes. Sushi to go.
Costaba 8.000 cada uno. Y nos costó, pues eso, 16. 20. ¿Cuánto es 8 por 3? Where's my Inago? Eso está delicioso. Nos comimos hasta la ración del gato. Ojalá Sojiro tuviera más dinero. That's why. ¿Sabes, Chita, que me apetece más ir que a comer sushi? ¿Lo adivinas? ¿Un restaurante de ramen? Oh, bajar el sushi con un poco de ramen. Qué elegante, pero podemos hacerlo en otra ocasión. Quiero ir a Akihabara. Quiero comprar un juego, pero me da miedo ir sola. ¿Me echas una mano? Por supuesto. Eres un buen tipo, vale, es tarde, así que nos vemos allí directamente. Aprendí a coger el tren cuando fuimos de excursión a la playa, así que llegaré sin problema. Wait, we're meeting in Akihabara? Is Futaba really going to be okay? Gracias a Dios estamos en Japón. Hostia, no tenía ni revelado Akihabara. All right. Is this where we're supposed to be meeting? Is she not here? Try checking around. Are you all by yourself? Where did you come from? ¿Estás llorando? Hey, over there. Did you run away from home? What's wrong, little girl? That looks bad. What are you gonna do? Now's not the time for that. Huh? Who are you? Hey! Do you know this girl? You're not lying, are you? Very well. Futaba, are you okay? Sorry. I thought I conquered my fears back at the beach. What happened? There wasn't anyone I knew with me, so I panicked. Felt like my heart was gonna pop. I got so scared all by myself. Then I just sort of curled up into a ball. Then all these people started staring at me, and the police came, and then it was all over. Look, Futaba, if you're ever in trouble... Vale, a ver, no es timidez, es más literalmente agorafobia. Y... Kinda calm when we're this close. You're okay being like this, right? Maybe. Couldn't even go by a game by myself. I'm a failure. Futaba. But I'm okay outside as long as it's with him. Is he some kind of key item? Please, be my key item. I'll try and get better at navigation if you do. It's just a figure of speech. I want you to help me get better at going outside. And in return, I'll work even harder as your navigator. How's that for a good deal? ¿Qué pasa si me meto con todas? Es que... Nada, no lo voy a hacer. Supongo que cuando me pase el juego miraré cómo va la relación de cada una y ya está. Ya no habíamos quedado en que teníamos una hacker. Ah, pues no. We also know that this would have been impossible unless you had a skilled hacker. Who was doing this? Futaba... Sakura. Sakura Futaba. Thou art, it shall bequeath the... Del ermitaño. Posibilidad de usar habilidades caja o de curar al grupo con magia en combate, no entiendo nada. Ah, ¿sí vas a ser parte del equipo? Now that that's over with, let's go. ¿Qué elemento eres? Need, buy, game. Weren't you balling Solo your falta eyes out just a second psicológico ago? y... Bueno, psíquico y... But I have my key item now. Y maldición y bendición. Come on, let's roll. Welcome home. Where were you two? Akihabara. What? That's incredible, Futaba. I guess. I just hope you can keep that up. Maybe you'll even be able to go to high school someday. Yeah. No sé, ¿verdad? No ha ido al colegio. I bet you're Pero es exhausted after una dealing with genio. all those people, huh? Let's get you to bed.
Hey, we're gonna head back. Todo bien. Que nadie tiene vehículo, ¿no? El índice de popularidad es brutal, está por encima del 60%, me estoy poniendo colorado. Pero si no estoy hablando de ti. Fue toda así de gracia que futaba silenciada a Mellet. ¿Ves? Chúpate esa. De ciertas situaciones es algo intimidante. ¿Qué más da? ¿Por qué tanta frialdad? El pueblo nos aclama, la gente espera mucho más de los ladrones, debemos estar a la altura. Y por si fuera poco, el caso ha sacado algo importante a la luz del criminal, ¿no? Bueno, podríamos afirmar que era el que estaba detrás de las desconexiones mentales. Y fue también el que mató a mi madre. O podemos pasarlo por alto. Mañana seguimos hablando del tema del instituto. Ah, ¿mañana ya hay clase? ¡Ah! ¿Hoy no tiene que trabajar? Hostia puta. Ah, no podía hacer nada, literalmente es un día que no podía hacer nada. Una nueva función, ¿no te pica la curiosidad? Os enviará directamente los deseos de la gente. Espero que os guste, lo podréis usar a partir de mañana. Ah, no puedo creer que tenga que salir de Japón justo ahora. ¿Qué pasa? No lo sabías, el viaje escolar es dentro de nada. De todas formas, Charo empieza una nueva función. ¿De Japón? Es un viaje escolar fuera del país. Voy a guardar. Ya vuelvo, gente.